En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 38. Ciudad en las nubes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Rubí ni de ninguna de las franquicias a las que se hace referencia en este trabajo. Capítulo 38. Ciudad en las nubes. Inspiración. Bioshock Infinito. Bienvenido de nuevo, la próxima visita está casi lista. Blank saludó alegremente mientras su público regresaba al teatro. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Rubí preguntó. Un tipo de universo ligeramente diferente, bueno, universos, pero esa parte no es muy relevante en este momento. Respondió Blanco. Sí, eso tiene tanto sentido como Crow después de la séptima botella. Taiyan murmuró. Oye. Crow le lanzó una mirada a su cuñado. Este universo es desordenado, muy desordenado. Ah, y también trae los compuestos. Dijo en blanco. ¿Composición? Black levantó una ceja. Sí. En algunos mundos, tus, como diríamos, contrapartes no existen como has visto hasta ahora. En cambio, hay un compuesto que es básicamente una combinación de personas. Dijo Blank, recibiendo más de unas pocas miradas confusas a cambio. Entendí algunas de esas palabras. Dijo Yang. Por ejemplo, un mundo en el que tú y Ruby sean un solo individuo que comparta rasgos que ambos tienen. Supongo que será más fácil verlo en acción. Respondió el Blanco. Un mundo donde yo y Yang somos la misma persona, así que, ¿seré más alto? Ruby preguntó. En algunos mundos donde existen tus compuestos, sí. Sigamos con la visualización ahora. Blank confirmó antes de parpadear y hacer que las luces se atenuaran. Jaune parpadeó y cerró los ojos con una maldición, levantando una mano para secarse el agua de los ojos. La lluvia punzante caía en sábanas, abofeteándolo una y otra vez con la furia de un dios enojado. Para agravar su miseria, estaba atrapado en un pequeño bote de remos sucio que amenazaba con romperse con la próxima ola. Con el estómago revuelto y retorciéndose en nudos, la garganta de Jaune se elevó y necesitó toda su fuerza de voluntad para no arrojarse por la borda. Entre sus náuseas y la manada de elefantes bailando dentro de su cráneo, todo lo que Jaune quería hacer era enroscarse en una bola y hundirse en una dulce y misericordiosa inconsciencia. Y estoy tan contenta de que no esté yo allí. Jaune se estremeció. Un bote de remos destartalado en medio de una tormenta era algo de lo que le gustaría estar muy lejos. Nada bueno podría salir de esa combinación. ¿Vas a sentarte ahí? Una fuerte voz se entrometió en la cabeza zumbante de Jaune. Haciendo una mueca, miró hacia arriba, entrecerrando los ojos a través de la lluvia. Dos pobres cabrones estaban atrapados en este barco maldito con él, aunque en mucho mejor estado. Un hombre, una mujer y ambos tenían impermeables, mientras él estaba empapado hasta los huesos con su atuendo habitual. ¿En comparación con qué? ¿De pie? La pasajera respondió. No estar de pie. Remar. El hombre gruñó, esforzándose físicamente por el esfuerzo necesario para remar el bote contra la corriente. Remar. No lo había planeado. Respondió la mujer antes de agarrar una caja de debajo del asiento. Dándose la vuelta, se lo entregó a Jaune, dándole una buena mirada a sus rasgos. Cabello color ébano y ojos carmesí, como el hombre que maneja los remos. Alegría. Trabajo manual. ¡Qué maravilloso! Crow gruñó y puso los ojos en blanco, no muy complacido de ver su situación o el desinterés habitual de Raven. Alguien tiene que hacer el trabajo pesado, bien podrías ser tú. Compensa por arrastrar tu trasero borracho a todas partes. Acanalado Taiyan. Fruta madura querida. Isame rápidamente le dio una palmada en la nuca por ello. Las similitudes físicas entre sus compañeros de viaje eran sorprendentes. Hermanos. Posibles gemelos. Jaune negó con la cabeza cuando otra repentina sacudida de dolor lo atravesó, cubriendo la repentina agonía con una tos. Aceptó la caja. ¿Qué es esto? No, pero espero que hagas todo el remo. La mujer ignoró la pregunta de Jaune, y ya volvía a discutir con su gemela. Jaune frunció el ceño e inspeccionó la caja en busca de respuestas. Esto es mío. Lo traje para él, el trabajo. Sí, el trabajo. El trabajo por el que estaba aquí. Jaune hizo una mueca, un nuevo pico de dolor desapareciendo lentamente.
La caja era vieja y las letras estaban un poco descoloridas pero aún legibles. A fin de cuentas, estaba bastante bien cuidado y en buenas condiciones, mejor de lo que recordaba. Propiedad de Jaune Arc, 7 caballería, Woundekne. ¿Le dispararon con una flecha o algo así?, preguntó Nora. Es un nombre poco ortodoxo para una unidad de combate, añadió Ironwood. Ninguno. Woundekne fue un campo de batalla en el que sirvió este Jaune Arc, dijo en blanco. Ah, un premio entonces. Winter asintió con comprensión. Ciertamente, aunque no es uno del que esté orgulloso. Blank dijo pero no ofreció más explicaciones. ¿Y por qué es eso?, preguntó Crow. Venir aquí fue idea tuya. Cuervo replicó. Mi idea. Farfulló. He dejado muy claro que no creo en el ejercicio. Ella disparó de vuelta y Jaune pudo escuchar el giro de los ojos. ¿El remo? No. Me imagino que es un ejercicio maravilloso. ¿Entonces qué? Todo el experimento mental. Raven declaró con firmeza. Y estoy perdido otra vez. ¿Qué tiene que ver remar en un bote con el ejercicio mental? Ruby miró a Blank en busca de respuestas. Nada y todo. Como dije, este universo es muy desordenado. Basta con decir que están en desacuerdo sobre si su esfuerzo llegará a algo al final. Respondió el blanco. Jaune frunció el ceño y sacudió la cabeza, claramente habían tenido esta discusión varias veces antes. Escucharlos parlotear una y otra vez estaba empeorando su dolor de cabeza. Pensando herido, esta tenía que ser la peor maldita resaca que jamás había tenido. Maldita sea, ¿por qué diablos estaba bebiendo antes del trabajo? Ar. Estoy demasiado sobrio para esto. Jaune reprimió una maldición, podía ver la luz de un faro atravesando la niebla en la distancia. Ese tenía que ser su destino. Una vez que estuviera en tierra, tal vez habría ropa de abrigo y una comida caliente. Ah, un hombre podría soñar. Disculpe, ¿cuánto tiempo más?, preguntó, ansioso por estar de vuelta en tierra firme. No ayudaría con el dolor de cabeza infernal que lo atormentaba, pero al menos su mareo dejaría de golpearlo en el estómago. Oh no, eso es duro, amigo. He estado allí demasiadas veces también. Crow murmuró con simpatía. Si tan solo redujeras tu consumo de alcohol, no sería un gran problema. Godwich le lanzó una mirada de desaprobación. Oye, algunas personas viven para beber. Yo bebí para vivir. El alcohol no era la pregunta, era la respuesta. Crow se encogió de hombros y para probar su punto, bebió profundamente de su petaca. Una respuesta que vale 0 puntos. Buena bruja negó con la cabeza. Tal vez, pero una respuesta de todos modos. Crow se encogió de hombros de nuevo. Uno va a un experimento sabiendo que puede fallar, dijo Crow. Pero uno no emprende un experimento sabiendo que ha fallado. Cuervo respondió. Y lo estaban ignorando por completo. Jaune suspiró y abrió la caja en la mano. Extraño, no reconoció el contenido, los reemplazó antes de irse. Una tarjeta postal de alguna isla de monumentos, un código de algún tipo, un pergamino, una llave y una espada, lo que sea que eso signifique. Luego había una pistola allí, un modelo que no reconoció. Definitivamente no es uno de los suyos, empaquetado con el trabajo. Oh, vintage con un toque de modernidad. Muy bonito. Ruby miró la pistola con aprecio. ¿Quieres decir obsoleto?, dijo Weiss. Eso funcionará, murmuró y enfundó la pistola. El peso inmediatamente lo puso más a gusto. Dejando a un lado el clima de basura y los mares tormentosos, se sentía bien estar de vuelta en el campo una vez más, después de tanto tiempo. El dolor de cabeza de Jaune empeoró nuevamente antes de convertirse en un latido sordo, dejándolo debilitado y agotado. Podía beber casi cualquier persona debajo de la mesa con nada más que un ligero dolor de cabeza al día siguiente. ¿Cuánto había bebido anoche? En cualquier caso, todavía había otras cosas misceláneas dentro de la caja. Algunas fotos de su objetivo, una mujer joven, instrucciones al dorso. Jan. Llévalo a Vale ileso. Mi cabello. ¿Qué le pasó a mi cabello? Jan miró con incredulidad. Su hermoso cabello rubio ahora era negro y rojo como el de Ruby, y aunque no era exactamente un desastre, ciertamente había perdido su personalidad.
Todos sus rizos se habían desvanecido, en lugar de eso, su cabello largo estaba lacio y recogido en una cola de caballo. ¿Eso es lo que te preocupa? Black levantó una ceja. Cabello. Jan insistió. Entonces, ¿por qué se le paga al líder intrépido para secuestrar a Jan? Preguntó Nora. Es más una misión de rescate en realidad, pero su cabeza no está en el lugar correcto en este momento, y los detalles de por qué está realmente aquí se pierden para él. Explicó en blanco. ¿Por qué todos me miran? Crow preguntó cuando sintió que varias miradas se posaban en él. Beber lo suficiente antes de una misión para olvidar la misión real. ¿Estamos seguros de que esta versión de ARG no es un compuesto con Branwen? Winter murmuró dudosamente. No soy tan malo. Crow se defendió. Bien, estaba volviendo a él ahora. Tráiganos a la chica y sal de la deuda. Jaune articuló las palabras, despreciando la forma en que sonaban. Cerrando la caja de golpe, Jaune inhaló bruscamente y exhaló lentamente. Su opinión sobre el trabajo era irrelevante. Le debía dinero, mucho dinero a un agente realmente desagradable. Este trabajo era su última oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, de empezar de nuevo. Conviértete en un hombre nuevo. Y si eso significaba traerles a esta chica, que así sea. ¿Está endeudado con la mafia? Sí, es mejor que no falle o la resaca será el menor de sus problemas. Román murmuró. Neo asintió y amablemente pasó un dedo por su garganta para enfatizar. ¿Por qué diablos vendió su alma de todos modos? Torchwick miró a Blanc. Alcohol y apuestas deficientes. La idea original era ahogar sus penas, pero al final solo le cavó un agujero más grande. Respondió el blanco. Entonces, Branwen. Invierno reiteró. Supongo que sí. Pero no tiene sentido preguntar. La atención de Jaune fue arrastrada de nuevo al dúo que discutía. ¿De qué habían estado hablando otra vez? ¿Por qué no? Preguntó Cuervo. ¿Por qué no rema? ¿Él no rema? No. Él no rema. Crow repitió. Ah, ya veo lo que quieres decir. Ella asintió. ¿Ves? Mira que... debe ser una especie de cosa gemela. Jaune pensó. Cuanto más los escuchaba, más confundido se volvía. Si esta era su idea de pedirle que contribuyera al remo, había mejores formas de hacerlo. Como pedirle que remara en el maldito bote. Ya no importaba, el muelle ya estaba a la vista. Unos pocos segundos más de remo y estarían allí. Hemos llegado. Dijo Raven, dirigiéndose a Jaune por primera vez. Su bote se detuvo junto a una escalera de madera y Jaune tomó eso como una señal para irse. Agarrándose a los peldaños de madera, se arrastró hasta tierra firme, contento de dejar atrás el desvencijado bote. Protegiéndose la cara con la mano, miró a su alrededor, observando su entorno. Un pequeño faro miserable en una tormenta, eso es todo lo que era el lugar. Si el continente estaba cerca, era imposible ver con el clima sombrío. Si alguna vez hubo un lugar clasificado como el medio de la nada, fue este. Lugar alegre. Hermosa vista, excelente clima. 5 estrellas volvería a visitar. Gruñó Mercury. ¿Le decimos cuándo regresaremos? Preguntó Cuervo. ¿Eso cambiaría algo? Crow respondió, ya comenzando a remar. Podría darle algo de consuelo. Al menos eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo. Oye, alguien se reunirá conmigo aquí. Jaune los llamó. Si fueran más que simples barqueros y supieran para qué estaba aquí, claramente no tenían expectativas muy altas para él. Ciertamente eso espero. Crow gritó de vuelta, la voz ya disminuía en el aullido del viento. Parece un lugar espantoso para quedarse varado. Añadió Cuervo. Ah, bueno, tal vez haya alguien adentro. Jaune murmuró por lo bajo. Sin duda, Jot tuvo un gran comienzo. El muelle estaba desierto, pero el faro estaba iluminado, así que alguien tenía que estar dirigiendo el lugar. Hay faros automatizados, comenzó Ren, solo para ser silenciado por un puñado de palomitas de maíz de Nora. SHH, mira ahora. Los faros nunca son normales. Nunca. Nora dijo. Corriendo hasta la entrada del faro, Jaune lanzó una última mirada al mar embravecido. El barco no se veía por ninguna parte y cualquier posibilidad de que saliera de esta isla se fue con él.
Suspirando, sacudió la cabeza para salir de sus dudas, no había vuelta atrás de todos modos, no para él, este era su último intento. Y si necesitaba más recordatorios, había una nota clavada en la puerta. Ark, tráenos a la chica y borra la deuda. Esta es tu última oportunidad. Tomando una respiración profunda para armarse de valor, Jaune exhaló y llamó a la puerta, parpadeando sorprendido cuando se abrió sin hacer ruido con solo un poco de fuerza. Disculpe. Es Jaune Ark. Supongo que me está esperando. La planta baja también estaba desierta, sin mucho mobiliario. Pero Jaune dio la bienvenida a cualquier escape del aguacero torrencial. Jaune se apresuró a pasar, e inmediatamente sintiendo que el frío se disipaba ligeramente. Habían colocado un lavabo sobre una mesa, una vela encendida al lado. Jaune hizo una pausa y se acercó lentamente, mirando en el lavabo, vio su propio reflejo distorsionado mirándolo fijamente. Un investigador privado fracasado completamente derrotado por sus propios errores. Echándose un poco de agua limpia en la cara para quitar la suciedad y la sal que se le pegaban a la piel, Jaune suspiró y se alejó. Sus ojos fueron atraídos hacia arriba, hacia un bordado limpio y sencillo que descansaba en un marco. De tus pecados, te lavaré. Jaune susurró y se alejó del lavabo. Si fuera tan fácil ser limpiado. Buena suerte con ese amigo. Hay mucha culpa en él. Ozpin declaró. Ciertamente. No es demasiado descabellado decir que toda su vida hasta este punto ha sido una serie de malas decisiones y peores circunstancias. Y él cree que ya pasó el punto de la redención. Dijo en blanco. ¿Es él? Ruby preguntó en voz baja. No, es por eso que está aquí. Es su última oportunidad de ajustar cuentas y corregir los errores. Simplemente se convenció a sí mismo de que la misión es solo por el dinero. Respondió el blanco. Cuando el estruendo de los truenos distantes se desvaneció y los vientos aulladores se calmaron, Jaune captó el sonido de la música. Una radio estaba encendida en algún lugar por encima de él, y eso tenía que significar que alguien más estaba presente. Mejor no hacerlos esperar. Entonces Jaune comenzó a subir las escaleras, sus botas empapadas de agua pisoteaban y resonaban en los escalones de hierro oxidado. Más bordados colgaban de las paredes, todos en la misma línea que el que estaba encima del lavabo. Quienquiera que viviera aquí debía ser un hombre religioso, exactamente lo opuesto a él, el pensamiento lo hizo sonreír con amargura. ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. Sin desafíos, sin demandas, sin reconocimiento, solo la música sonando. El segundo piso del faro era una mezcla de estudio y dormitorio. Un escritorio repleto de papeles y artículos de papelería estaba en la esquina con una cama al lado. Había una nota clavada en la pared junto a un horario de salida y regreso a Atlas. Estar preparado. Él está en su camino. Debes detenerlo. Jaune frunció el ceño ante el mensaje. ¿Detener a quién? Eso no puede ser correcto. ¿Y qué es Atlas de todos modos? ¿Qué quieres decir con que es Atlas? ¿Cómo puede no saber qué es Atlas? Ironwood frunció el ceño. Tal vez es un universo donde Atlas nunca se separó de Mantle. Invierno ofrecido. Sí y no. Este no es el remanente con el que estás familiarizado y Atlas tampoco es el Atlas que conoces. Lo verás en breve. Respondió Blanco. Las respuestas no llegaron. No había nadie alrededor y el resto del lugar era un desastre. Papeles esparcidos por todas partes, platos rotos en el suelo y patatas tiradas por todas partes. Sin mencionar que el marco de la cama se había torcido, casi como si hubiera ocurrido una pelea aquí. ¿Qué es esto? Jaune vio algo junto a la cama que brillaba a la luz de las velas. Arrodillándose, lo alcanzó y encontró varias monedas de plata allí sentadas. Esto no es un gravamen, una moneda antigua. Parece nueva. Sus instintos de Ip estaban entrando en acción de nuevo, exigiendo que fuera a investigar. Lanzando la moneda al aire, Jaune la atrapó y la colocó encima de la cómoda. Focus Ark, la chica primero, monedas de recuerdo en otro momento. Al ascender al tercer piso, sus pasos se detuvieron abruptamente en el rellano. Mierda. La sangre salpicaba por todas partes y una figura se desplomó en una silla, la sangre se acumulaba a sus pies. Con las manos atadas a la espalda, una tela de saco sobre la cabeza y un llamativo agujero ensangrentado justo en el centro. Ejecución.
Se había escrito un letrero con la sangre del difunto y se había apoyado contra su cadáver. No nos defraudes. Un gran mensaje. Esto fue helado. Murmuró Mercurio. No están jugando, ¿verdad? Dijo Esmeralda. El miedo es un excelente motivador. No se tolerará un ejemplo para mostrar el fracaso. Cinder analizó. No del todo de esa manera, pero tienes razón en la parte donde se trata de reforzar la gravedad de la situación. Agregó en blanco. Mensaje recibido. Jaune apretó los dientes. No pudo hacer nada más aquí, por lo que el farero no era su contacto. Pero cuando fue asesinado, las velas aún estaban encendidas y la sangre estaba fresca. El asesinos, tenía que haberse ido, pero los extrañó en la tormenta. Eso no parecía correcto. No importa, nada había cambiado. Un trabajo era un trabajo y no necesitaba que nadie más le recordara que esta era su última oportunidad antes de que alguien lo obligara a sentarse en esa silla. Entonces, los pisos 1 a 3 se rompieron, eso dejó el techo mismo. De vuelta en la lluvia que era. Debe ser esto. Jaune murmuró. La puerta de la sala de las linternas estaba sellada con un mecanismo de cierre ornamentado. 3 campanas inscritas con un pergamino, una llave y una espada. Espera un minuto, esa tarjeta. Jaune recuperó la tarjeta de su caja y la acercó a las campanas. Parecía que eran menos un código y más instrucciones. Sin nada que perder, Jaune tocó las campanas en el orden indicado y se encendieron 3 luces. Fue eso. Jaune miró a su alrededor, no pasaba nada, la tormenta no amainaba, nadie parecía abordarlo. Entonces, justo cuando Jaune estaba a punto de regresar, una estruendosa sirena de niebla pareció sacudir el aire mismo. Jaune se agarró a la barandilla con fuerza, la luz roja atravesó las nubes oscuras, convirtiendo la noche en una especie de facsímil maldito del día. ¿Atlas?, preguntó Ace. Por supuesto. En blanco confirmado. Mira, no hay tal cosa como un faro normal. O tal vez todo sea en realidad un cohete que llevará a Jaune hasta Atlas. Nora se arriesgó a adivinar. Eso es un poco exagerado, ¿no crees? Dijo Jaune. ¿Qué demonios? Varias explosiones más amenazaron con ensordecerlo. Jaune maldijo y estaba a 2 pasos de su loca carrera por el faro cuando notó que el piso se había sellado. Una rejilla de metal se había bloqueado en su lugar, impidiéndole subir a las escaleras. El único camino hacia abajo era sobre la barandilla. Jaune retrocedió, adentrándose en la barandilla tanto como se atrevió. La linterna también estaba actuando, brillando en rojo en respuesta a la luz maldita de los cielos, como si estuviera enviando una señal. Varias explosiones más desde el cielo, luego las campanas comenzaron a sonar incesantemente. A pesar de la situación, Jaune no pudo evitar maravillarse con lo que estaba viendo. Las cerraduras se movían solas, la lámpara se retraía hacia el techo y una silla elegante la reemplazaba. Todo esto, sucediendo sin intervención humana. ¿Qué brujería era esta? Está bien, parece que esperan que me siente en su elegante silla. Jaune murmuró. La salida permaneció sellada y no le gustaban sus probabilidades de sobrevivir a una caída desde esta altura, solo le quedaba una opción. Dejándose caer, Jaune sintió que se hundía en los suaves cojines. En cuanto a las sillas, tenía que ser la más cómoda en la que hubiera tenido el privilegio de sentarse. Entonces, ¿qué diablos? Jaune gritó sorprendido. En el instante en que colocó sus brazos en los reposabrazos, las esposas se levantaron para atraparlo, bloqueándolo en su lugar, y no importa cuánto luchó, se negaron a moverse. Prepárate, peregrino, las ataduras están ahí como salvaguardia. Se reprodujo una grabación cuando varios paneles de metal emergieron del piso, encerrándolo. Peregrino. ¿Es así como llaman a los prisioneros en estos días? Torchwick dijo. Su silla de repente se inclinó hacia adelante hasta que el respaldo de él quedó casi paralelo al suelo. Jaune maldijo cuando su pistola se resbaló de su chaqueta y cayó al vacío. Un brillo anaranjado opaco creció en intensidad y Jaune pudo ver las llamas encendiéndose debajo de él, sin mencionar el repentino estallido de aire caliente chamuscándole la cara. Esto no puede ser bueno, ah. No, no. Maldita sea. Ajá. Es un cohete. Nora cantó victoriosa. Sin embargo, no fue todo el faro.
Blake corrigió. Blake. Todavía tenía razón. La mitad de la razón. Nora rápidamente le sacó la lengua. Ascensión. Ascensión a la cuenta de 5, el mensaje pregrabado seguía sonando, su tono supuestamente relajante no hacía absolutamente nada para calmar los nervios de Jaune. Sin previo aviso, la silla se levantó de golpe y ya no tuvo que mirar el infierno bajo sus pies. Pero las esposas permanecieron bien atadas, sin ceder por mucho que él luchó contra ellas. No. No. Llovía polvo desde arriba, algo debió haberle pasado al techo del faro, pero atrapado dentro de esta prisión, Jaune no podía ver nada más allá de una ventana circular. El estruendo se intensificó y un rugido explotó bajo sus pies. Una gran sacudida casi envió su cabeza a estrellarse contra la ventanilla, y luego estaba en el aire. Jaune se quedó boquiabierto, su prisión seguía subiendo y subiendo como una bala de gran tamaño. No era una celda de la cárcel, era un maldito cohete espacial. Por unos escasos momentos, el continente fue visible en la distancia como una masa oscura y sombría. Luego, las nubes de tormenta oscurecieron todo y la visibilidad se redujo a cero. Solo el relámpago ocasional iluminaba la oscuridad, dejándolo ver su propio reflejo estupefacto en la ventana. Su mente luchó por darle sentido a todo. Oh, claro, el vuelo humano no era exactamente nuevo, los zeppelines habían existido durante décadas y había oído hablar de esta cosa nueva y elegante llamada aeroplano, pero nada como esto. ¿Zeppelines? ¿Qué son esos? No estoy familiarizado con ese nombre. Preguntó Ace. Debe ser algo que existe en el remanente alternativo que no tenemos. Dijo Yang. Piense en ello como un globo gigante, uno lo suficientemente grande como para sujetar un compartimiento de pasajeros debajo. Explicó en blanco. Eso no suena muy eficiente. Ni seguro. Dijo Pirra. Considerando todas las cosas, en realidad es un método de vuelo bastante eficiente, siempre y cuando no tengas prisa por llegar a algún lado. En cuanto a la seguridad, si bien hay peligros, los Grimm no existen en este universo, por lo que la cuestión de ser un objetivo sentado es mucho menor. Bueno, también está la parte con polvo que no existe, por lo que las aeronaves como las conoces no están disponibles. Elaborado en blanco. Maldita sea, tráenos a la chica que dijeron, ¿qué diablos tiene esto que ver con eso? Jaune juró por lo bajo. ¿Qué tipo de razón podrían tener sus empleadores para ponerlo en este tra? Aleluya. El mensaje grabado terminó. Que Jaune se quedó boquiabierto con incredulidad. Olvídese de las aeronaves y los cohetes, una ciudad, toda una ciudad voladora estaba justo ante sus ojos. Múltiples secciones de la ciudad flotando en sus propias islas, conectadas por puentes, cables y, en algunos casos, nada en absoluto. En la distancia podía verlo, una estatua gigante en forma de ángel que hacía juego con el diseño de la postal de la isla del monumento. Las palabras le fallaron. ¿Qué podría decir después de ver todo esto? Toda una ciudad que desafía la gravedad para existir entre las nubes, como un cielo hecho por el hombre. ¿Cuándo se construyó esta ciudad? ¿Cuánto tiempo había estado aquí, flotando sobre la tormenta que lo empapaba antes? Ese definitivamente no es el Atlas que conozco. Dijo Crow. Interesante, en lugar de hacer flotar una sola masa de tierra, están haciendo flotar varias más pequeñas con secciones de la ciudad construidas sobre ellas. Dijo Ospin. ¿Por qué hacer las cosas de esa manera? Entiendo que ser capaz de mover los bloques de la ciudad o dejarlos caer por completo podría facilitar la defensa de Atlas. Pero, ¿qué pasa con las molestias relacionadas con la administración y el mantenimiento? Preguntó Ironwood. Es el resultado de la filosofía de diseño original. La velocidad y la modularidad del proceso de construcción eran las principales preocupaciones en ese entonces. La tecnología aún era nueva y no probada, nadie quería levantar una ciudad y que se cayera del cielo al día siguiente. Así que construyeron y flotaron Atlas pieza por pieza, les permitió comenzar poco a poco y avanzar hacia arriba. Se podían agregar nuevas piezas al conjunto a medida que se terminaban. Respondió el blanco. Preguntas sobre preguntas lo atormentaron, pero no obtuvo respuesta. Jaune se dejó caer en su asiento, sus luchas olvidadas frente a lo imposible.
Ya sin ascender, su cohete cambió de rumbo, dirigiéndose hacia una de las islas, y un himno comenzó a sonar en los parlantes ocultos, un intento quizás de calmar sus nervios. Jaune frunció el ceño, la melodía era nostálgica pero, extrañamente apagada. En lugar de calmarlo, todo lo que hizo fue llenarlo de inquietud. Con gran parte de la velocidad perdida, Jaune podía ver su destino ahora, una iglesia de algún tipo. Un enorme mural pintado en una de las paredes. Padre Xiaolong, nuestro profeta. ¿Qué? Tai Yan se levantó en su asiento al instante. ¿Tú, un sacerdote? Crow frunció el ceño, haciendo todo lo posible por entender la idea y fallando. Es un poco descabellado. Añadió el verano. Jaune gruñó, flexionándose reflexivamente contra sus ataduras de nuevo cuando aterrizó. El aterrizaje fue muy parecido al despegue, duro. Pero parecía que el viaje aún no había terminado, las esposas permanecieron en su lugar y el cohete sellado. Después de una breve pausa, estaban en movimiento nuevamente, el piso se había abierto y el cohete descendía lentamente hacia el interior del edificio. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando enormes engranajes en el fondo y varios letreros, las letras recortadas casi brillaban por la luminancia. Un ceño fruncido estropeó el rostro de Jaune. Es casi seguro que las palabras eran de naturaleza religiosa, pero tenían una inclinación incómoda para ellos. La sensación de error se intensificó cuando el barco finalmente se detuvo. Un enorme mural del profeta conduciendo a su pueblo a un nuevo Edén, la ciudad en el cielo. Oh. Papá es un tipo malo en esto, ¿no? La cara de Yan cayó. Así que Jaune está aquí para rescatarte a ti, a mí, a nosotros. ¿De esa estatua gigante? Rubí preguntó. Sí. Esa torre es tu prisión y él está aquí para sacarte. Dijo en blanco. ¿Qué demonios? ¿Por qué encerraría a mi propia hija? Tai Yan miró con los ojos muy abiertos. Es complicado, pero en pocas palabras, tu contraparte cree en el destino, específicamente en el tipo de predestinación. Hace lo que hace porque cree que es lo que se necesita para llevar la historia por el camino correcto. Respondió Blanco. Eso es una locura. Es una completa locura. Tai Yan farfulló. Con un silbido, la puerta de su vehículo se cayó y las esposas se abrieron, lo que le permitió moverse de nuevo. Jaune gruñó y se levantó, masajeándose las muñecas doloridas. El agua salpicó por todas partes cuando se encontró con los tobillos hundidos en el agua. Agradable. Sacudiendo la cabeza, miró hacia un libro en un banco cercano. Una Biblia, una titulada Palabra del Profeta. Jaune volvió a mirar el mural y frunció los labios. La religión y él no se mezclaban, pero eso no significaba que no se diera cuenta. Lo último que revisó, era palabra de Dios, no palabra del profeta. Construye una ciudad en el cielo y empiezas a pensar que eres divino lo que sea. Jaune negó con la cabeza. Los delirios de genios y locos no eran de su incumbencia. La chica estaba aquí en algún lugar de la ciudad, solo necesitaba ir a buscarla y marcharse. Para ser justos, no todos pueden simplemente levantarse y construir una maldita ciudad voladora. Después de todo, solo tenemos un Atlas. Mercurio se encogió de hombros. Es un gran logro. Emerald estuvo de acuerdo después de un momento. Disculpe, ¿dónde estoy? Jaune preguntó a un adorador con la cabeza inclinada en oración. Cielo amigo. O lo más cerca que veamos hasta el día del juicio. Llegó la respuesta. Jaune hizo una pausa en el paso, más que un poco desconcertado por la reverencia, no, la fe absoluta en el tono del hombre. Si la mayoría de la gente en la ciudad fuera así. Será mejor que me guarde esas preguntas, no sea que quiera que me hagan. Jaune murmuró por lo bajo. Exteriormente, le ofreció al adorador una sonrisa amistosa y retrocedió, dejando al hombre con su oración. Si algo le había enseñado la vida era que a la gente no le gustaba lo diferente. Diferente fue eliminado por la fuerza. Y si todos aquí fueran unos locos devotos, su falta de fe ciertamente traería problemas si se notara. Algunas cosas nunca cambian. Blake suspiró. La gente que intentaba erradicar lo diferente fue lo que condujo al colmillo blanco y al interminable derramamiento de sangre. Mientras la gente pudiera trazar líneas entre nosotros y ellos, al parecer lo harían.
O tal vez no. Blake se corrigió a sí misma, mirando a su equipo. Weiss levantó la vista cuando notó la mirada de Blake. Nada. Nada en absoluto. Blake negó con la cabeza y volvió a centrar su atención en la pantalla. Bien entonces. Weiss se encogió de hombros e hizo lo mismo. Y todos los años. En este día de días, volvemos a comprometernos con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el padre Xiaolong. Un predicador se paró en la salida, rodeado de adoradores arrodillados vestidos de blanco. Las velas se alineaban a ambos lados del pasillo, bañando la enorme sala con un suave resplandor dorado, mientras el agua se desparramaba por el suelo, y los reflejos se sumaban a la naturaleza grandiosa del salón. Jaune se quedó atrás junto a la escalera, escuchando el sermón sin llamar la atención. La salida a la ciudad propiamente dicha tenía que estar al otro lado de la congregación, pero interrumpirlos ahora para buscar paso probablemente no era la mejor idea. Hubiera sido suficiente. El predicador tronó con fervor religioso, los fieles asintieron y repitieron sus palabras. Jaune los miró y chasqueó la lengua con desaprobación. Después de todo, sus sospechas anteriores eran correctas, como si necesitara más pruebas que los murales, las estatuas y la maldita Biblia dedicada a un solo hombre. Aquí no había piedad, solo un culto a la personalidad construido alrededor de un profeta más interesado en la condenación que en la salvación. Oye Crow, comenzó Taiyan. ¿Sí? Si alguna vez empiezo a tratar de predicar, tienes mi permiso para hacerme entrar en razón. Con el sermón al final, Jaune apretó los dientes y siguió adelante. A pesar de no hacer apenas ruido y de estar oculto por la multitud de cuerpos, el predicador notó que se acercaba lo suficientemente rápido. ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo, recién llegado a Atlas para ser lavado? Ante nuestro profeta, nuestros fundadores y nuestro Señor. Solo necesito un pasaje a la ciudad. Jaune dijo, le dolía la cabeza de nuevo. Algo sobre este sacerdote se habían conocido antes. Ojos blancos como la leche le devolvieron la mirada, su ceguera no hizo nada para quitarse la sensación de que los esqueletos en su armario estaban siendo descubiertos. ¿Pasaje a la ciudad? Jaja. Hermano, la única forma de llegar a Atlas es a través del renacimiento en las dulces aguas del bautismo. Serás purificado, hermano. El anciano predicador extendió la mano expectante y Jaune una vez más se vio asaltado por un dolor de cabeza que empeoraba. Esas palabras, las había escuchado antes, hace mucho tiempo al menos eso pensó. Sacudiendo el déjà vu, Jaune dio un paso adelante de mala gana. ¿Es esto dar la vuelta y volver a subir a ese cohete? Será mejor que terminemos de una vez. Tomando la mano extendida, Jaune no estaba preparado para la fuerza escondida en el cuerpo de un anciano ciego, encontrándose tirado hacia adelante. Oye, yo os bautizo en el nombre de nuestro profeta. En el nombre de nuestros fundadores. En el nombre de nuestro Señor. El predicador empujó a Jaune hacia atrás al mismo tiempo que dos de los adoradores más excitados agarraron sus piernas y tiraron. Incapaz de mantener el equilibrio, Jaune resbaló y se hundió de inmediato. Mapro. Jaune gorgoteó y tosió, el agua corría por su tráquea. Pataleando y luchando por salir a la superficie, el agarre de hierro alrededor de sus tobillos frustró sus esfuerzos. Sin apalancamiento y la mano firme sobre su cabeza manteniéndolo bajo control, estaba atascado. Ahogo. Y hazlo nacer de nuevo en el seno de Atlas. El predicador finalmente dejó de presionar, levantando la forma conmocionada de Jaune. No sé hermanos y hermanas. Pero este no me parece limpio. Los ojos de Jaune se abrieron en estado de shock. Todavía ocupado jadeando y tratando de toser agua, no pudo reaccionar a tiempo. Una vez más, le sacaron las piernas debajo de él y le obligaron a hundir la cabeza. Y esta vez, el predicador no se dio por vencido. El agua inundando sus pulmones, la resaca impía que lo atormentaba, los vestigios de su mareo por movimiento y sus luchas inútiles se fusionaron para formar un ancla todopoderosa que lo arrastraba hacia abajo. Los niveles de oxígeno caían rápidamente, el frío le robaba la fuerza a sus extremidades y sus movimientos se ralentizaban. La visión se volvió borrosa y más borrosa antes de que oscureciera y no supo más. No soy un hombre religioso, pero estoy bastante seguro de que no es así como se supone que deben ser los bautismos.
Román se encogió de hombros. Oye, solo una pregunta. Mercurio frunció el ceño. Si Atlas está loco ahora, ¿qué les impide declarar la guerra al resto del mundo? Claramente no les gustan. No sé qué significa Sodoma inferior, pero de ninguna manera es un cumplido. Atlas nunca haría eso. Ironwood gruñó. Pero este no es tu Atlas general. Señaló Cinder. Yo diría que solo están esperando la oportunidad adecuada para atacar, el momento adecuado, uno para tener un impacto real. Correcto. En blanco confirmado. Fuertes golpes en la puerta atravesaron la niebla en la mente de Jaune. Gimiendo, abrió los ojos y casi se cae de la silla. Todo estaba apagado en este lugar, los colores estaban extrañamente desaturados, como si le hubieran puesto un filtro sobre los ojos. ¿Quién está ahí? Gritó y luchó por ponerse de pie. Estaba, de vuelta en su oficina. Tal como lo dejó ese día. ¿Qué día era? Agarrándose del borde de su escritorio en busca de apoyo, Jaune se encorvó y comenzó a hiperventilar. Sus pensamientos aún estaban nublados, pero algo en su oficina encendió todas las alarmas existentes. Él sabía esto estaba mal, un error. Su error. No puedo pensar. ¿Fecha? ¿Qué fecha es? Jaune miró a su alrededor en busca de respuestas. Un viejo reloj de pared que ya no funcionaba, botellas de cerveza vacías en su mesa y en un rincón inútil. ¿Qué más había allí? Jaune agarró el costado de su cabeza con una mano, luchando contra el repentino e inexplicable impulso de salir corriendo por la puerta e ir. ¿A dónde? ¿A dónde tenía que ir de nuevo? Su placa y su pistola estaban a un lado del escritorio, como pisapapeles para viejos boletos de apuestas. Jaune los miró y frunció el ceño, los recuerdos desvanecidos resurgieron de las turbias profundidades. Perdido, lo perdí todo. ¿Un sueño? ¿O un recuerdo? Preguntó Jaune. Una visión de lo que podría ser. Respondió el blanco. Volvieron a golpear la puerta y los ojos de Jaune se posaron en él. ¿Quién está ahí? Tráenos a la chica y borra la deuda. Una voz fuertemente distorsionada lo llamó. La repentina sensación de déjà vu casi lo derriba, tambaleándose alrededor de la mesa, Jaune agarró su pistola y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué quieres? Gruñó. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que levantara el arma y apretara el gatillo antes de que fuera demasiado tarde. Y era tan difícil resistir el impulso. Teníamos un trato, Ark. Abre esta puerta. Ahora mismo. Gritó la voz distorsionada. Te lo dije, no voy a hacerlo. Vete. Jaune replicó, las palabras surgiendo de algún lugar muy profundo. No, va a hacerlo. Pero pensé que necesitaba ir a rescatar a Jan Ruby. ¿Por qué se echa atrás ahora? Nora frunció el ceño confundida. Tal vez es un trato diferente. Uno que él no quiere hacer. Ren dijo. Una visión, si este es el futuro, quizás ya haya rescatado a Jan en este punto y no quiera entregarla. Pirraceto, tienes razón en lo de no querer entregar parte, menos en lo de rescatado. Dijo en blanco. Señor Ark. Señor Ark. Más golpes implacables en la puerta. Jaune gruñó y abrió la puerta, listo para decirle lo que pensaba a quien quiera que estuviera del otro lado. Jaune se quedó boquiabierto. El corredor familiar por el que tenía que pasar en su camino al trabajo todos los días ya no estaba allí. El piso simplemente terminaba en la puerta. El viento silbaba junto a sus oídos y el hedor acre del humo asaltó sus fosas nasales. De alguna manera, había abierto una puerta hacia el mismo cielo, dándole un asiento de primera fila para la destrucción de su hogar. Todo Vale estaba ardiendo, múltiples aeronaves arrojaban fuego infernal sobre la ciudad indefensa que se encontraba debajo, mientras los gritos y gritos de terror se elevaban de la población condenada. Y allí, en la distancia, una ciudad voladora envuelta en sombras se alzaba amenazadoramente, su sola presencia alejaba la esperanza. Un destello de luz a un lado llamó la atención de Jaune. Girándose para enfrentarlo, Jaune se dio cuenta tardíamente de que una de las aeronaves había disparado un cohete directamente hacia su posición. Levantando instintivamente las manos para protegerse, Jaune cerró los ojos con fuerza mientras el mundo se desvanecía en un destello cegador. No. Susurró Ironwood. Así que eso es lo que sucede si el señor Ark falla. Dijo Ospin. Por supuesto. Respondió el blanco.
HRRRGHH. Jaune se despertó de golpe, tosiendo y farfullando de inmediato. Haciendo una mueca de dolor, se sentó lentamente y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la brillante luz del sol. El estallido momentáneo de confusión se desvaneció cuando miró hacia atrás y vio un canal. Todavía podía ver la congregación vestida de blanco al otro lado. Después del bautismo, el predicador simplemente debe haber dejado que lo lavaran río abajo hasta que lo arrojaron a esta especie de jardín. Tosiendo de nuevo y frotándose la garganta adolorida, Jaune se puso de pie tambaleándose, todavía mareado por haber estado a punto de ahogarse. Ese sacerdote idiota necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y ahogarlo. Después de un esfuerzo simbólico por escurrirse la ropa, Jaune se dio por vencido y suspiró. Tendría que secarse al sol de la manera más difícil. Poniendo una sonrisa falsa en su rostro, Jaune asintió cortésmente a otros fieles en el área mientras salía. Fuera lo que fuera ese sueño o visión, solo agravaba su deseo de abandonar la ciudad. Encontrar a la chica, robar una aeronave tal vez y volver a casa antes de que las cosas se estropearan como siempre. Necesito encontrar un punto de referencia y averiguar dónde diablos estoy. Agarrando una pera que alguien había dejado en un banco, Jaune la mordió, tal dulzura casi lo hizo vomitar. Dejando a un lado su incomodidad, se comió la fruta de todos modos, su última comida fue hace mucho tiempo, algo sólido debería ayudar a calmar su estómago revuelto. Se sentía como una mierda y probablemente se veía como tal, afortunadamente a nadie le importaba lo suficiente como para prestarle atención. Cada peregrino o adorador en el jardín estaba tan absorto en sus oraciones que estaba convencido de que no reaccionaría si un arma se disparara junto a ellos. El hecho de que una ciudad vuele no significa que no tenga una buena cantidad de tontos. Muy bien, todavía tengo una chica que encontrar. No es la mejor de las entradas, pero está adentro. Lo veo como una victoria absoluta, dijo Román. El camino más allá de la entrada de la iglesia terminaba abruptamente unos pocos pies más allá de la puerta. Una pequeña barrera era lo único que separaba a alguien de la autopista. Jaune hizo una pausa antes de acercarse. Esta era una ciudad funcional para la gente, a menos que todos tuvieran alas que él no podía ver, debía haber alguna forma de moverse por la ciudad a pie. Esto podría ser un problema, murmuró al ver la solución. Otra isla voladora se elevaba desde abajo, una vez que atracara, serviría como un puente entre la isla de la iglesia y el continente. Era una ciudad que podía volar, por supuesto, las islas podían reorganizarse según fuera necesario, ahora, si eso iba a impedir su avance hacia la chica o no, estaba por verse. No hay forma de que sea seguro. ¿Qué pasa si alguien se cae por el borde? Ruby dijo. Entonces será mejor que tengan una buena estrategia de aterrizaje. Jaune respondió, esperando que su contraparte no se encontrara en necesidad de uno. Oh, esa estatua, creo que no logra capturarla, ya sabes, divinidad del padre Xiaolong. Jaune le lanzó al par de transeúntes chismosos una mirada de incredulidad antes de mirar hacia la estatua en cuestión. Una estatua absolutamente gigantesca del profeta se alzaba sobre todo en los alrededores, el cabello y la barba azotando en una brisa invisible y una espada en alto. Eso no fue suficiente. Dejándolos atrás, Jaune se paseó por las calles de la ciudad, absorbiendo pasivamente todo lo que pudo sin llamar la atención innecesariamente. El lugar estaba en un ambiente festivo y el aire estaba cargado de energía. El día de los días que el sacerdote había mencionado, parecía una especie de fiesta nacional. El camino por delante se bloqueó una vez más cuando pasó una procesión de carrozas. Las multitudes aplaudieron cuando un narrador leyó lo que parecía ser la historia de la fundación de Atlas. Jaune se mantuvo en la parte de atrás, haciendo todo lo posible para mantener la irritación fuera de su rostro. Victorien Woundekne. Así lo llaman ahora. ¡Qué broma! Siseó por lo bajo. Entonces, el buen profeta también había estado presente en ese día maldito. Claramente, tenían puntos de vista muy diferentes sobre lo que sucedió. Rodilla herida otra vez. ¿Qué pasó allí? Pirra preguntó. Él ganó esa batalla, no. Perdió a alguien importante. Añadió Invierno. No, todo lo contrario.
sirvió con distinción y se ganó el respeto de toda su unidad por ir más allá del llamado del deber. Fue por eso que recibió el premio. Dijo en blanco. Entonces, ¿qué pasa entonces? Preguntó Ironwood. En los tiempos modernos, esa batalla se recuerda como la masacre de Wounded Knee. Ay, no. Pirra susurró. ¿Por qué? Fue todo lo que Jaune pudo decir. Pertenecer. Para ganarse el respeto de todos los demás, para demostrar que no solo podía hacer lo que todos los demás podían hacer, sino hacerlo mejor, hacerlo de manera más despiadada. Para que nadie lo considerara un fraude o menos que sus compañeros. Respondió Blanco. Así que ahí es donde comenzó, ha estado en espiral desde entonces. Dijo Crow. Ciertamente. Obtuvo lo que quería, luego se dio cuenta de que no valía nada. Se convirtió en un monstruo por nada. La culpa lo devoró vivo y prácticamente lo rompió. Dijo en blanco. Sí, ahí es donde dijeron que la encontraría. Jaune levantó la postal de Monument Island y la comparó con una estatua verdaderamente enorme que se asomaba a través de las nubes en la distancia. Sin la lluvia en sus ojos, en realidad podía ver bien las características de la estatua, definitivamente una pareja para Stellan que estaba aquí para coleccionar. Con los labios curvándose hacia abajo con disgusto, parecía que una reevaluación de sus probabilidades de éxito estaba en orden. Si la chica fuera lo suficientemente importante como para conseguir una estatua aún más grande que la del profeta divino, nunca la abandonarían sin luchar. ¿Una chica en una torre, eh? Ospin susurró. ¿Algo mal? Godwich notó el repentino aire melancólico que lo rodeaba. Nada en absoluto. Solo recordando algo de hace mucho tiempo. Ospin negó con la cabeza y suspiró. Telegrama, señor Ark. Jaune parpadeó, arrancado de sus cavilaciones. Mirando hacia abajo, vio a un niño que le tendía una carta. ¿Eh? Telegrama para usted, señor. El niño le entregó la hoja de papel amarillo marrón con un saludo antes de salir corriendo. ¿Quién me envía un telegrama ahora? Los que me enviaron. Jaune frunció el ceño y volteó el papel. Arco, detente. No alertes a Xiaolong de tu presencia, detente. Hagas lo que hagas, no elijas el número 77, detente, Branwen. Jaune miró fijamente la hoja. El mensaje no tenía absolutamente ningún sentido para él más allá de decir lo obvio. ¿Es ese un Branwen diferente o? Crow se apagó. Ustedes dos lo enviaron como una advertencia. Respondió el blanco. ¿Por qué no simplemente explicar en la boda, resaca? Crow respondió a su propia pregunta tácita antes de volver a fruncir el ceño. Espera, ¿eso significa que Raven y yo estábamos en Atlas? ¿Cómo llegamos aquí antes que Ark? ¿Y tuvimos tiempo para enviar un mensaje como ese? Estaba aquí para recuperar a una chica fundamental para la fe de estos cultistas. Ni una mierda, alertar a su líder sobre sus intenciones era una mala idea. Y no elijas el número 77 que hubiera matado que el mensaje fuera más claro. ¿Quién diablos era Branwen de todos modos? Ahora, ¿cómo llego allí? Jaune se preguntó en voz alta. Moviéndose hacia unos binoculares de observación cercanos, miró a través de las lentes, obteniendo una mirada más cercana a la estatua. Sin suerte, la base de la estatua estaba completamente oscurecida por las nubes y no podía hacerlo si existía una ruta terrestre. Suspirando y dejando que los binoculares de observación se inclinaran hacia abajo, pensó que vio a esos dos barqueros desde abajo en el borde de su visión. Uno de ellos estaba haciendo malabares con todas las cosas. ¿Qué? Jaune dio un paso atrás, se frotó los ojos y volvió a mirar. Nada. La calle estaba vacía y no había ni rastro de ninguno de los dos. Debo estar viendo cosas, no hay manera de que esos dos también hayan llegado aquí, ¿verdad? Jaune murmuró y sacudió la cabeza. Entonces, sí, sobre mi pregunta. Dijo Crow. Es parte de la naturaleza intrincada de este universo. Sus contrapartes fueron fundamentales en el desarrollo de Atlas y el Taiyan de ese mundo trató de silenciarlos. No funcionó y ustedes dos quedaron atrapados en el espacio-tiempo. Dijo en blanco. Crow miró fijamente al frente. Si ayuda, piensa en ellos como existencias similares a la mía. Fuera de la realidad con cierto nivel de capacidad para interferir. Ya veo, creo. Esos son Vigors de los que estoy hablando.
presentados por cortesía del mismo señor Jacques Schnee. Jaune se animó cuando escuchó el sonido de la electricidad crepitando en la distancia. Al ver que se formaba una multitud en la base de un escenario, se acercó en silencio. Mirando por encima de sus hombros, su mandíbula cayó una vez más. Los artistas disfrazados de demonios jugaban con los propios elementos, haciendo malabarismos con esferas de fuego reales, relámpagos formando arcos entre los dedos, levitando con una ráfaga de viento, pellizcándose para asegurarse de que no estaba soñando. Jaune se quedó boquiabierto ante la demostración de poder sobrenatural. Lo poco de su mente que aún se dedicaba a la lógica se rebelaba abiertamente contra lo que veían sus ojos. Tenía que haber algún tipo de truco, algún tipo de prestidigitación, la magia no era real. Por otra parte, esta ciudad está volando. Él susurró. ¿Semejanzas? Preguntó Esmeralda. No, los Vigors son, bueno, es básicamente magia. Magia mercantilizada. Dijo en blanco. Magia mercantilizada. Cinder parpadeó. ¿Qué demonios? Tuvo que pasar por tantos aros solo para obtener los poderes de la doncella, y aquí había un mundo donde la magia era un bien para vender. ¿Por qué diablos no podía ser tan útil el Jacques Schnee de su mundo? Un trago, y hazañas de asombro están en la punta de tus dedos. El vendedor continuó con su perorata y Jaune hizo otra doble toma. Esto, estaba a la venta. Nueces. O todo era aceite de serpiente o todos aquí estaban armados hasta los dientes con magia. Retrocediendo lentamente, Jaune se deslizó hacia el recinto ferial mismo, desapareciendo entre la multitud. Calmando lentamente sus nervios y ordenando a su cerebro en pánico que volviera a estar en línea, la razón se reafirmó. Incluso si esos poderes fueran reales y estuvieran a la venta, seguramente había algún tipo de límite para ellos. Ciudad voladora o no, las personas eran personas, otorgar superpoderes reales a cualquiera que pudiera pagar solo terminaría en un derramamiento de sangre. Dejando a un lado las reservas, Jaune no negaría que se despertó su interés. Si había la más mínima posibilidad de que fuera legítimo, quería participar. Por suerte, uno de los muchos puestos de juegos esparcidos por el recinto ferial ofrecía la oportunidad de probar uno de estos Vigors. Entonces, ¿cómo funciona esto?, preguntó Jaune. Ah, solo un pequeño sorbo de eso y estará listo para algunos tragos, señor. No se preocupe, todo es gratis, el señor Schnee lo patrocina todo. ¿Quiere intentarlo?, respondió el ladrón. Claro, ¿por qué no? Jaune tomó uno de los vasos de chupito en exhibición. Mirando dubitativo el líquido marrón que había dentro, se encogió de hombros y se lo bebió de un trago. ¡Cuc! E inmediatamente tambaleándose hacia atrás tosiendo, la visión de Jaune nadó y se tambaleó inestablemente. El vigor no se parecía a nada que hubiera bebido en el pasado, fuego líquido ardiendo hasta su garganta, el calor lo inundó y con él llegó una agonía cegadora. Su cuerpo se sentía como si estuviera siendo desgarrado por dentro y sus manos estaban en llamas. Su visión se distorsionó y juró que vio que sus manos se convertían en algo salido de un espectáculo de monstruos. Luego, tan rápido como comenzó, las alucinaciones y el dolor se desvanecieron y la realidad volvió a la normalidad. ¿Qué fue qué? Ah, esa fue tu primera vez en el Booking Bronco, ¿eh? La primera vez siempre es divertida, sin importar cuántos otros Vigors hayas probado. El ladrón se rió entre dientes al comprender. Anda, dale una vuelta. A ver si puedes echar fuera al diablo. Presionó un botón en los costados y los paneles de madera cayeron, revelando un rango de objetivos. Jaune asintió en silencio, sin confiar en sí mismo para hablar todavía. Patear esa fue sin duda una forma de describir la experiencia. En cualquier caso, podía sentir algún tipo de poder dentro de él, anhelando ser usado. Confiando en su instinto, Jaune apuntó y alargó la mano izquierda. Una ola de fuerza estalló, avanzando a una velocidad increíble hasta que golpeó su objetivo. Un artista vestido con uno de esos disfraces de diablo fue rápidamente levantado y sacado de su escondite. Y allí permaneció, agitándose impotente mientras el vigor lo mantenía en el aire. Oh, buen tiro, veamos cómo lo haces de nuevo. El ladrón pulsó otro botón y los paneles volvieron a ocultar el rango mientras se reiniciaba.
Después de unos segundos, cayeron y el artista que servía como objetivo se había desplazado a una nueva posición. Jaune asintió y repitió la hazaña, lanzando de nuevo al diablo disfrazado por los aires mientras su mente se aceleraba. Así que el efecto solo dura unos segundos. Y esta magia tiene un límite, puedo sentir que se acaba. Efectivamente, después de varios intentos más, el tanque estaba vacío. Agradeciendo al ladrador por el juego, Jaune se alejó, sintiendo que lo último del vigor se desvanecía. Pero incluso entonces, había una pequeña comezón en el fondo de su mente, por sentir la emoción de nuevo. Esa es una gran bebida. Mercury silbó con asombro. Póngale un límite y controle la producción. Es una maldita impresora de dinero. Especialmente si hace que los tontos regresen por el subidón. Román estuvo de acuerdo. Suena como una droga. Godwich sollozó con burla. No es como si eso detuviera a mi padre de tratar de obtener ganancias, incluso si vuelve adicta a toda la ciudad, mientras obtenga su dinero, no le importará. Dijo Weiss. Realmente no es un gran problema de adicción. Lo creas o no, el propio motivo de lucro de Jax aseguró que no lo será. Dijo en blanco. Me resulta un poco difícil de creer. Invierno habló. En aras de mayores ganancias, los Vigors están muy diluidos. De hecho, han llegado a un punto óptimo donde los Vigors conservan su potencia pero pierden la adicción extrema. Dijo en blanco. Bueno, esa es la primera vez que escucho que ser barato salva vidas. Dijo Crow. Más de lo que puedas imaginar. Hay otro universo, uno ligado a este, donde el afán de lucro fue al revés. Una ciudad submarina llamada Rapture, una utopía capitalista donde hombres como Jax Schne están a raudales. Allí, un producto mínimo viable y cosas como los estándares de seguridad son perjudiciales para el éxito. Todo tiene que ser lo mejor o te vas a la quiebra. Existen vigores en forma de plásmidos hiperconcentrados. Eficaz, altamente adictivo y muy mutagénico. Termina mal. Para todo el mundo. Respondió el blanco. ¿Qué tan mal? Preguntó Esmeralda. Casi todos muertos, mutados y o locos. Llegó la respuesta. El constante crack, crack, crack de su rifle de aire resonaba en los oídos de Jaune. Uno por uno, los pequeños faunos de cartón se hicieron añicos. El arma se vació al mismo tiempo que sonaba el zumbador. Jaune exhaló y bajó el arma. 23, todavía lo tengo. Devolviendo el rifle a su soporte, Jaune sonrió cortésmente al pregonero mientras aceptaba su premio, un buen trozo de Silver Eagles. Rodando una de las monedas de plata entre sus dedos, suspiró y la guardó. Nada lo suficientemente cerca como para comprar un vigor. Así que tal vez la ciudad no fue tan estúpida al repartir magia después de todo. Por lo que reunió, alguien necesitaba dos cosas para poder usar un vigor. El primero, una dosis adecuada del propio vigor, para formar una especie de plantilla mental, permitiéndoles recurrir a ella más tarde. El segundo, unas extrañas cosas azules llamadas salts para alimentar la magia misma. Y ahí estaba el problema. Dados los precios de los alimentos en la feria, calculó que el tipo de cambio tenía que ser de aproximadamente un águila plateada por un derecho de retención. Lo que significaba que un nuevo vigor de una de esas elegantes máquinas expendedoras le costaría al menos el salario de algunos años. Eso es mucho dinero. Jaune palideció. El colmillo blanco también está aquí, supongo. Murmuró Blake. Precios altos, suministro limitado. Después de todo, es padre. Y si puede controlar a dónde va la magia, puede evitar que Colmillo Blanco u otros criminales intenten interferir con su negocio. Weiss hizo una mueca, disgustado por tener que pensar las cosas desde la perspectiva de Jax. Le da un nuevo significado a rico y poderoso, ¿no es así? Jaune murmuró. Al pasar frente a un espectáculo de fenómenos llamado Andyman, Jaune frunció el ceño con desagrado. Los espectadores se quedaron boquiabiertos ante la monstruosidad maltratada que solía ser humana, ignorando su evidente angustia por la atención y las luces intermitentes. Cuerpo y extremidades forjados completamente en metal, la única parte humana que quedaba era una cabeza calva y lo que parecía ser un corazón palpitante detrás de un escudo de vidrio. No sabía qué diablos había pasado para crear tal cosa y no quería saberlo.
Lo único que Jaune sabía con certeza era que preferiría que alguien le metiera una bala entre la cabeza y luego lo convertiría en una de esas cosas. Al menos la mayoría de la gente en las calles y los policías que se arremolinaban parecían humanos. Ninguno de ellos luciendo modificaciones tan horribles o lanzando vigors. Si se diera el caso, Jaune tomaría un tiroteo contra los mortales por monstruos mejorados. ¿Qué diablos es esa cosa? Emerald hizo una mueca de disgusto. Un manitas, un arma viviente hecha de los desafortunados. Dijo en blanco. Vas a tener que ser más específico. Emerald dijo después de una pausa. Toma a los heridos, los enfermos, los ancianos, corta todo menos las partes más vitales y arregla el resto con maquinaria fría e insensible. Usémoslos mucho más allá de su punto de caducidad normal al bajo precio del dolor constante. Continuó en blanco. Eso es increíble. Mercurio escupió. ¿Tuvieron otra opción? Preguntó el invierno. En la mayoría de los casos, sí. Por mucho que cuente la elección entre la muerte y el sufrimiento prolongado. Respondió Blanco. Querido amigo, ¿alguna vez has perdido un centavo en una máquina expendedora? Jaune se detuvo cuando alguien lo llamó. Al volverse hacia ellos, encontró a una mujer de pie junto a una puerta que llevaba una cesta llena de botellas de vigor. Lo siento, no tengo dinero. No se preocupe, estas son muestras gratuitas de los vigors más nuevos. Todos son cortesía del señor Schnee. Se hizo a un lado e hizo un gesto hacia un letrero que lo indicaba. Dame uno de esos entonces. Jaune se encogió de hombros y aceptó una de las botellas, no tenía sentido cuestionar la buena fortuna. Dándole un giro, vio como el líquido resplandeciente del interior chapoteaba antes de descorchar la botella. Un vapor verde se elevó de la botella y un ligero aroma dulce le hizo cosquillas en la nariz. Armándose de valor, Jaune levantó la botella y se la bebió toda de una sola vez. La conmoción lo golpeó de golpe y su visión volvió a perderse. La mujer estaba diciendo algo, pero sus palabras eran arrastradas y monótonas. La risa invadió sus oídos, resonando y superando todos los demás sonidos. Pronto, vio doble, luego triple y luego todo se coloreó con una luz esmeralda. Obligándose a mantener la calma, Jaune cerró los ojos e inhaló profundamente. Tomó unos segundos, pero finalmente, el vértigo pasó y el mundo volvió a la normalidad. La patada fue más dura esta vez, mucho, mucho más dura que el Bukin Bronco. ¿Qué diablos fue eso? Jaune gruñó y se agarró un lado de la cabeza. Podía sentir el vigor instalándose, la plantilla formándose en su mente, un proceso que se sentía como si alguien estuviera grabando las instrucciones en la base de su cráneo. El asistente simplemente sonrió e hizo un gesto hacia una máquina que bloqueaba la puerta a la siguiente área, proporcionando un objetivo conveniente para la experimentación. Lo siento amigo, la rifa está agotada. La entrada está reservada solo para dignatarios y personajes muy importantes. La máquina saludó bruscamente. Supongo que eso no se refiere a mí. Jaune se estabilizó y luego lanzó una ráfaga de energía esmeralda que tomó la forma de una sirena. Golpeó la cabeza de la máquina y se hundió a través del metal, haciendo que todo brillara con un resplandor etéreo. Bueno, si no es el asambleísta Sled. Tu lugar en la rifa te espera, no sé por qué no te reconocí antes. Qué raro. Siempre es bueno tener caballeros de tu calibre en nuestro recinto ferial. La máquina cambió su tono al instante y la puerta se abrió, permitiendo el acceso de Jaune. Eso es una muestra. ¿Qué? Román dijo rotundamente. Oh, estoy seguro de que no hay forma de que se pueda abusar de eso. Crow asintió secamente. Existen algunas salvaguardas, pero cualquier problema que cause no es la preocupación, solo las ganancias que se pueden obtener. Dijo en blanco. Sí, eso es padre, está bien. Wei suspiró. Interesante. Jaune murmuró. Volutas de energía seguían dando vueltas en torno a su mano mientras curvaba y desenroscaba los dedos. Era diferente a la dosis del puesto de juego, esta muestra era un poco más permanente a falta de un término mejor. Podía sentir la plantilla asentándose, no iría a ninguna parte en el corto plazo. Pero al mismo tiempo, estaba incompleto. Podía sentir que buscaba algo que debería estar allí pero no estaba, sin mencionar lo agotador que era usarlo.
Calculó que obtendría 2 usos y luego se quedaría sin sales. Aún así, no está mal para una muestra. Más allá de la puerta se encontró con 2 figuras familiares, los barqueros. Ambos se habían deshecho de sus impermeables por ropa más formal. De alguna manera habían llegado a la ciudad después de todo, y Jaune se preguntó si realmente los había visto antes con los binoculares de observación. Cabezas. Crow comenzó. O colas. Cuervo continuó. Vamos, déjame pasar. Jaune suspiró. Así que los que lo enviaron querían que alguien lo vigilara después de todo, pero ¿era esto realmente necesario? Jaune atrapó una águila plateada que le habían lanzado y lo levantó a contraluz para inspeccionarlo. Una moneda perfectamente normal sin trucos. ¿Cabezas? Preguntó Crow. ¿O colas? Cuervo terminó. Jaune se encogió de hombros, tal vez su tapadera implicaba hacer algún tipo de encuesta de lanzamiento de moneda. Encajaba con el hombre que llevaba una pizarra con varias muescas en lugar de cabezas. Pero si lanzar una moneda al aire era todo lo que tenía que hacer para ganar el pasaje, que así sea. Cabezas. Jaune gritó y lanzó la moneda. Aterrizó en el plato de Raven con un ruido. Te lo dije. Crow resopló. Raven simplemente puso los ojos en blanco y agregó otra muesca a la cuenta de cabezas. Nunca encuentro eso tan satisfactorio como me imagino. Se encogió de hombros. Anímate, siempre hay una próxima vez. Raven respondió con leve exasperación y se alejó. Supongo que lo hay. Crow volvió a encogerse de hombros y la siguió, dándole la espalda y mostrando una segunda pizarra, una llena de muescas para las caras y ninguna para las cruces. Está bien, entonces, Jaune negó con la cabeza y los vio irse. ¿Realmente habían tirado la moneda y salido cara más de 100 veces seguidas? ¿Se estaba perdiendo algo otra vez o eran solo ellos dos los que estaban equivocados? Ambos eran igualmente plausibles. Son muchas cabezas seguidas. Dijo Yang. Encuesta extraña, ¿cuál es el punto de esto? Preguntó Taiyan. Solo para demostrar que el momento es una constante. Cada vez que Jaunear lanza la moneda en este momento, la moneda siempre sale cara. Dijo en blanco. Pero, ¿esa fue la única vez que otro yo lo volteó? Dijo Jaune. La única vez que lo hizo esta versión. Los resultados de otras versiones anteriores ya están registrados. Respondió Blanco. ¿Anterior? Pirra preguntó. Como dije antes, esta versión de Crow y Raven no están atascados en el espacio-tiempo. Ya ejecutaron esta configuración varias veces en el pasado para tratar de detener al profeta. Y cada vez que llegan a este punto, el lanzamiento de la moneda sale cara. Dijo en blanco. Espera. No, no significa eso que Jaune falló en el rescate en todas esas otras carreras. Blake frunció el ceño. El silencio era toda la respuesta que necesitaba. La estatua gigante de Monument Island se cernía en la distancia, no tan lejos ahora. Jaune aceleró el paso, podía escuchar un canto proveniente de algún lugar más adelante. Un buen número de personas se había reunido, si el volumen era algo por lo que pasar. Que Jaune se detuvo frente a un letrero que advertía a los atlesianos que estuvieran atentos a la marca del falso pastor. Una ilustración estilizada de la mano de un diablo marcada con las iniciales RR. Jaune levantó vacilante su propia mano derecha, un par de iniciales a juego talladas en su propia carne. El vértigo lo asaltó pero rápidamente se sacudió. Tenía cosas que hacer y lugares donde estar, no había tiempo para preocuparse por coincidencias absurdas ahora. Limpiándose un poco de sangre que goteaba de su nariz, e ignorando la persistente sensación de que se estaba perdiendo algo, siguió adelante. Está bien, de ninguna manera eso es una coincidencia. Pero, ¿qué significa? El nombre de Ruby. Pero Ruby es Yang en este mundo, así que eso no puede ser correcto. Nora frunció el ceño. Y ahora, la rifa ha comenzado oficialmente. Jax Schnee absorbió los aplausos de la audiencia, moviendo el bigote mientras su sonrisa se hacía más amplia. Oh, cómo amaba su trabajo, Eitlas realmente era un paraíso para él y los suyos. Todos sus deseos cumplidos por el bajo precio de estar de acuerdo con el profeta y montar algún que otro espectáculo para las masas.
Todo era tan fácil, solo una pequeña exhibición de vigor aquí, un carnaval allá y las ovejas serían demasiado fáciles de comer de sus manos para darse cuenta de que las ordeñaba por todo lo que valían. Sigue siendo un asno. Jan negó con la cabeza. Tiene razón acerca de que las personas son ovejas al menos. Cinder murmuró. La ceja de Jaune se contrajo al ver a Jackson. Había algo en el hombre de negocios que le molestaba, le recordaba demasiado a algunas personas para las que solía trabajar. Bribones sonrientes que prometían la zanahoria pero solo creían en el palo. Hola señor. Un ujier que llevaba una canasta de pelotas de béisbol llamó a Jaune, sacándolo de sus recuerdos. Lo siento, no hay venta. Jaune la despidió con la mano. Tonto, nunca hay un cargo por la rifa. ¿Has estado durmiendo debajo de una roca? Ella se rió de su vacilación y le tendió la cesta para que la recogiera. Suspirando suavemente, Jaune extendió la mano y agarró una bola al azar de la pila. No tenía ningún interés en la rifa, pero rechazar abiertamente la rifa probablemente atraería algunas miradas hacia él. Mirando el número pintado en él, se congeló en su lugar. 77. Dijo Jaune. 77. Ese es un número de la suerte, te apoyaré. Dijo el ujier, ajeno a los pensamientos internos de Jaune. No elijas el número 77, ¿es a esto a lo que se refería ese telegrama? Eso es, no puede ser. No es posible, Jaune pensó, mirando hacia el escenario una vez que el silencio descendió sobre la multitud. Tráeme el cuenco. Tronó Jax. Los vítores estallaron cuando otro ujier subió al escenario, llevando un colorido cuenco lleno de números para la rifa. Jaja. Muy bien, entonces, el ganador es, Jax metió la mano y sacó una tarjeta. Número 77. Bueno, ¿qué sabes tú? Jaune murmuró, con el rostro contraído incómodamente cuando varios civiles cercanos lo señalaron de inmediato, destruyendo cualquier posibilidad de escabullirse en silencio. ¿Entonces esta rifa también es una constante? Preguntó Ospin. Sí. Mientras Jaune llegue a este punto y elija un número, siempre será 77, incluso cuando se le advierte que no lo haga. Dijo en blanco. ¿Sabes? Podrían haber dicho que no vayas a la rifa. Dijo Weiss. Lo intentaron antes. Dijo en blanco. Weiss asintió y se quedó en silencio. Número 77. Ven y reclama tu premio, primer lanzamiento. Jax agitó las manos con entusiasmo y las cortinas comenzaron a levantarse. Los accesorios se levantaron del piso y la multitud comenzó a cantar música de bodas al unísono para la confusión de Jaune. Pero cualquier duda se aclaró una vez que trajeron a la pareja. Un macho humano y una hembra de conejo estaban atados a una estaca y vestidos con harapos. La multitud abucheó y se rió de su difícil situación mientras luchaban contra sus ataduras. Por favor, no hagas esto. El fauno rogó. Fui yo. Fui todo yo. Por favor, gritó el hombre, tratando de que la multitud se fijara en él y dejara en paz a su esposa. Déjala ir. Por favor. Yo soy el que quieres. Vamos, ¿vas a tirarlo o qué? Primero tirar. Luego todos tienen un tiro. Jack se rió, mirando a Jaune desde el escenario. Estás bromeando. Black se levantó de un salto en su asiento y maldijo. Esto es absurdo. Es una especie de broma enfermiza, ¿verdad? Eitlas nunca probaría esto. Ironwood miró a Blank en busca de una respuesta. Este lo haría. Crow gruñó. Y hacen esto, cada año. El invierno palideció con fuerza. ¿La rifa? Sí. Pero cualquiera que se considere menor en este atlas, ya sean faunos, inmigrantes de otros reinos o cualquier otra categoría que los atlesianos piensen, son vistos como menos que basura y tratados peor que eso. Explicó en blanco. Es malvado. ¿Cómo diablos se le ocurrió a una versión mía algo como esto? Taiyan escupió. Una vez que superas algunos obstáculos lógicos, es un paso muy pequeño hacia la locura. Si puedes traer a otros a tu punto de vista, entonces se convierte en una realidad aceptada. Respondió Blanco. La gente alrededor de Jaune se fue, ninguno de ellos quería impedir su lanzamiento. El mismo Jaune mantuvo su rostro cuidadosamente en blanco.
Querían apedrear a la pareja, y lo hicieron una puta celebración. ¿Para qué? ¿El crimen de estar juntos? El rostro de Jaune se ennegreció. Tengo algo para ti, hijo de puta. Jaune susurró sombríamente y levantó la pelota, apuntando directamente a la sonrisa de suficiencia de Jax. Echó el brazo hacia atrás para lanzarlo con la máxima fuerza y estaba a punto de soltarlo cuando alguien lo agarró del brazo y lo hizo perder el equilibrio. Es él. Alguien gritó, señalando la mano de Jaune. Los gritos de asombro y los susurros de preocupación estallaron de inmediato cuando otros notaron la marca. Jaune maldijo en silencio cuando el policía se negó a soltar su mano. No había forma de que estas personas realmente creyeran en esa tontería del falso pastor. Ahora, ¿de dónde sacaste ese chico de la marca? Jack se agachó, mirando a Jaune con recelo. ¿No sabes que eso te convierte en el falso pastor que traiciona a la serpiente en la hierba? Por supuesto que lo creyeron. Este era un circo volador de chiflados religiosos. ¿Cómo podría haberlo olvidado? Jaune volvió a maldecir cuando su otro brazo fue detenido por un segundo policía, impidiéndole introducir el puño al primero. Se escucharon más gritos de indignación, condenándolo por ser el falso pastor, y Jaune juró que podía sentir su odio abrazándolo. Y no dejaremos que ningún falso pastor entre en nuestro rebaño. Muéstrenles lo que tenemos planeado, muchachos. Jax rugió y la multitud vitoreó. El tiempo pareció ralentizarse para Jaune, y la sangre que corría por sus oídos ahogó la cacofonía que lo rodeaba. El segundo policía había sacado su gancho celestial y lo estaba acelerando. Los viciosos ganchos de metal se convirtieron en un zumbido borroso. El instinto le gritaba que evitara a toda costa el fin comercial de esa arma. El breve estallido de pánico se enfrió casi instantáneamente cuando años y años de experiencia tomaron el control. Ambos brazos aún estaban bloqueados, pero aún tenía la desafortunada bola número 77. Al lanzarla al aire, Jaune sintió que los agarres en él se aflojaban ligeramente cuando los policías instintivamente miraron hacia la mancha blanca. Aprovechando la oportunidad, soltó el brazo del primer policía y agarró al hombre por la nuca. Gruñendo por el esfuerzo, Jaune empujó tan fuerte como pudo, lo que obligó al hombre a agacharse y hundir su rostro en los ganchos giratorios. El acero se encontró con la carne y la carne se perdió. Ruby hizo una mueca. Agrega eso a las cosas que no necesitaba ver. Wei suspiró. No hay aura que los proteja. Es desordenado, dijo Blake. Los vítores se convirtieron en gritos de horror. El repugnante sonido del crujido de huesos bajo maquinaria inflexible retumbaba en los oídos de Jaune. La sangre y la materia gris salpicaron al segundo policía mientras su arma continuaba devorando la cara de su compañero. Dejando caer el arma en estado de shock y viendo cómo el cadáver caía sin vida al suelo, el desafortunado policía se convulsionó con una mezcla de miedo, conmoción y total incredulidad. Su mente tardó varios segundos en recorrer y reiniciar, y para entonces ya era demasiado tarde. Esos preciosos segundos fueron todo lo que Jaune necesitó. Jaune arrancó el gancho celestial de lo que quedaba de la cara de su víctima, lo deslizó y pulsó un interruptor, lo que hizo que se acelerara de nuevo. Los civiles huían aterrorizados y gritaban como locos. Jax gritaba que alguien lo detuviera, más policías ya estaban en camino. Nada de eso importó en ese instante. La sangre bombeaba, la adrenalina aumentaba y la bruma familiar de la batalla se apoderó de él. Borrando todo lo intrascendente, los sentidos de Jaune se agudizaron hasta el límite. Tenía una misión, tenía enemigos tratando de matarlo. Solución: mátalos primero. Matar a las personas que intentan matarte es una muy buena idea. Mercury se encogió de hombros y cogió una bolsa de palomitas de maíz frescas. Jaune giró. Su gancho celestial atrapó al todavía aturdido oficial en los ojos. Crujido. Lágrima. Sangre por todas partes. El cuerpo cayó. Al escuchar un silbato sonar a lo lejos y más gritos de enojo indistintos, vio refuerzos enemigos cargando escaleras abajo hacia él. Ninguno de ellos parecía llevar ganchos celestiales propios, sino que empuñaban simples porras de madera. Ignorando a los civiles en pánico, Jaune corrió hacia los enemigos que se aproximaban con el esquí listo.
Jaune se agachó para esquivar un golpe y respondió con un uppercut deslumbrantemente rápido, que atravesó la garganta y la mandíbula del hombre de una sola vez. Vio que los demás retrocedían, vio el miedo en sus ojos. El fanatismo también estaba ahí, para él estaba claro que no cederían aunque tuvieran miedo, y tratarían de invadirlo con números. Para Jaune, eso estaba perfectamente bien, esta no era la primera vez que lo superaban en número, al menos estos no estaban empacando armas. Corriendo hacia el próximo objetivo, Jaune evadió los golpes y golpeó con varios golpes brutales, desgarrando la carne con facilidad y manchando el uniforme negro y brillante de un carmesí brillante. Fanáticos suicidas que pudieron haber sido, Jaune los vio por lo que eran, novatos que nunca habían tenido que lidiar con un verdadero combate de vida o muerte, hasta ahora. Y lo pagarían. Estar rodeado significaba la muerte. La única jugada de Jaune era abalanzarse sobre ellos de uno en uno, acabar con los hombres desprevenidos de la forma más violenta y espantosa que pudiera, darles a los demás un motivo para detenerse, hacerse parecer una amenaza mucho mayor de lo que realmente era. Mientras pudiera mantener a sus enemigos fuera de balance el tiempo suficiente para capitalizarlos, podría erradicarlos a todos. Algo voló en la punta de su oreja derecha y Jaune siseó de dolor. Quemó y un líquido caliente goteó en su oído. El disparo se registró en su mente una fracción de segundo después. Al ver al pistolero por el rabillo del ojo, Jaune se arrojó a un lado, lo que provocó que los siguientes dos disparos fueran desviados. Lanzándose entre los otros policías, Jaune se abrió camino hacia el artillero. Tal vez al darse cuenta de la intención de Jaune, la cara del hombre cayó y retrocedió disparando salvajemente y sin poder acertar. Todavía se estaba retirando cuando Jaune lo alcanzó. Lo siguiente que supo fue que estaba mirando a los ojos en blanco de Jaune mientras un gancho de metal se enroscaba alrededor de su cuello. Jaune ni siquiera se inmutó cuando el gancho celestial se activó para una sangrienta decapitación instantánea. Arrebatando la pistola del cadáver, abrió fuego contra los policías restantes, clavándolos en la cabeza con precisión milimétrica. Más gritos a lo lejos, refuerzo seguro. Jaune expulsó el cargador vacío, notando tardíamente que la pistola era del mismo modelo que la que había perdido en el cohete antes. Arrodillándose, rápidamente registró el cuerpo, agarrando toda la munición disponible y golpeando con un nuevo cargador. Los está desgarrando como mantequilla, comentó Román. Está demasiado acostumbrado a la muerte. Ya no lo desconcierta, agregó Ospin. Tenía que abandonar el lugar de inmediato. Si se quedaba, era solo cuestión de tiempo antes de que lo invadieran. Peor aún, con Atlas siendo una ciudad voladora hecha de innumerables bloques de ciudades interconectados, no había garantía de que no desconectarían su isla actual y lo matarían de hambre. De hecho, ya estaban comenzando el proceso de hacerlo. Jaune patinó hasta detenerse cuando surgió una barrera y el puente al que estaba a punto de precipitarse se separó del suelo y se alejó flotando. No hay dados aquí. Maldiciendo por lo bajo, Jaune retrocedió, deslizándose por un camino lateral para dar esquinazo a cualquier perseguidor, por temporal que fuera. Al pasar frente a una máquina expendedora de vigor, se detuvo y la miró fijamente. Debatiendo brevemente romperlo para abrirlo para sacar las golosinas del interior, descartó esa idea. Si no tenía cuidado, todo lo que terminaría haciendo sería destruir la preciosa magia líquida. Ayuda de posesión, vamos, dame algo con lo que pueda trabajar. Jaune murmuró y alimentó todas las águilas plateadas que tenía. Estas máquinas tenían algún tipo de función de reconocimiento, si la de la feria era algo por lo que pasar, con suerte no habían pensado en bloquearlo todavía. Para el inmenso alivio de Jaune, al introducir la última moneda de plata, la máquina cobró vida y dispensó una botella de líquido verde brillante. Lo descorchó de un solo golpe, se lo llevó a los labios y lo bebió al instante. El vigor quemó todo el camino hasta su garganta antes de golpear su estómago en un estallido de fuego líquido. Tosiendo y farfullando, Jaune se limpió los labios y escupió a un lado. Esta vez, cuando llegó el impacto, no fue tan fuerte como la primera vez, quizás porque ya tenía experiencia con la muestra. Su visión se nubló un poco antes de recuperarse y Jaune sintió que más piezas del vigor encajaban en su lugar. ¿Quién diablos pensó que esto era una buena idea? Jaune maldijo con vehemencia.
Control mental, el vigor ofreció control mental honesto a Dios. Bueno, era más un secuestro temporal del cuerpo para una marioneta humana que un lavado de cerebro directo, pero la diferencia era académica. El resultado final fue el mismo. Mejor ellos que yo. Jaune hizo a un lado sus reservas. Era matar o ser asesinado y él como no importaba mientras él fuera el que quedara en pie al final. Control mental. Wow. Impresionante. De verdad. Absolutamente de ninguna manera eso podría haber explotado en la cara de alguien. Claro. Pongámoslo en el mercado porque ¿por qué no? Es como si alguien pudiera comprarlo y luego controlarnos mentalmente para que entreguemos ese dinero. Además de volver a cambiar, ¿verdad? Demonios, de ninguna manera nos harán saltar en paracaídas sin paracaídas tampoco, ¿eh? Román dijo sarcásticamente. Neo agrega el aplauso lento para enfatizar. Este barco no va a ninguna parte. Jaune golpeó sus puños contra los controles con frustración. Justo cuando pensó que la dama de la suerte quería sonreírle entregando una aeronave desatendida en su puerta, se le recordó groseramente el hecho de que ella era una perra. Lo habían dejado allí con su cargamento de fuegos artificiales sin usar, listos para ser tomados. Solo que no había llave en el encendido y Jaune no tenía ni idea de cómo conectar la cosa. Todo el barco bien podría haber sido una roca por todo el bien que le hizo, una roca peligrosa equipada con una torreta automática en la parte trasera. Espera, Jaune miró hacia la torreta automática de nuevo, una luz amarilla apagada indicaba que era lo único que funcionaba en ese momento en la bañera. Volutas de energía verde se arremolinaron alrededor de su mano cuando una idea tomó forma. Ve a lo grande o vete a casa, ¿eh? Con la esperanza de no estar cometiendo un error, Jaune levantó su pistola en el aire y disparó varios tiros, alertando a todos los policías que lo buscaban en el área. Para asegurarse de que ninguno de ellos perdiera la señal, disparó los fuegos artificiales de toda la nave, llenando el aire con explosiones y destellos de luz. Efectivamente, los refuerzos llegaron corriendo al instante. Los ojos de Jaune se abrieron un poco cuando notó que varios llegaban por esos rieles en el aire, líneas aéreas si recordaba correctamente. Colgando con sus ganchos del cielo y saltando una vez en su lugar, se pusieron en marcha, todos convergiendo en su ubicación. Escondido detrás de unas cajas, Jaune esperó hasta que las primeras almas valientes empezaron a subir a bordo antes de actuar. Saliendo de su escondite, descargó sobre ellos, clavando a los primeros en la cabeza y enviando sus cuerpos colapsados hacia la multitud. Extendiendo su brazo, lanzó una figura espectral directamente a la torreta automatizada, codificando sus sistemas de orientación y redirigiéndola contra la policía. El estacato del fuego de las ametralladoras atravesó los gritos de ira y pánico, y la lluvia de balas de la torreta atravesó fácilmente a las fuerzas atlesianas que no estaban preparadas. Los sobrevivientes se apresuraron a ponerse a cubierto antes de devolver el fuego, sus balas perforaron agujeros en la carcasa de la torreta, lo que provocó que comenzara a humear por el daño. No dispuesto a perder su empate principal sin pelear, Jaune avanzó, disparando golpes a los policías, obligándolos a mantener la cabeza baja. Está bien, no me falles ahora. Jaune respiró hondo antes de disparar otro fantasma espectral, esta vez apuntando a un policía armado por la espalda. El alma desafortunada nunca lo vio venir, un momento apuntando a la torreta renegada, el siguiente control sobre sus extremidades había sido arrebatado. Dejado como prisionero en su propio cuerpo, no pudo ni siquiera gritar cuando la posesión de vigor lo obligó a redirigir su objetivo a sus camaradas inconscientes. El estallido de la pistola apenas se registró en su mente horrorizada mientras sus amigos caían sin vida al suelo. El falso profeta lo había usado, lo hizo volverse en contra de su propio pueblo. No. Susurró, los efectos del vigor comenzaron a expirar. Lentamente, pudo sentir que el control volvía a él. Demasiado tarde para sus camaradas, pero no demasiado tarde para vengarlos ejecutando al monstruo con piel humana. Craig. Espera. No. Pero no iba a ser. El falso profeta ya había tenido en cuenta la impermanencia. A pesar de la lucha del hombre, levantó el brazo y apoyó el barril humeante contra su sien. El metal caliente chamuscó su piel pálida y quiso gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta.
Tal vez para burlarse de él, el falso profeta caminó tranquilamente hacia él, pasando por encima de los cadáveres aún calientes de sus amigos sin mirar atrás. Deteniéndose justo frente a él, el falso profeta lo miró con una expresión casi desinteresada. Los ojos azul acero que contenían la calidez del invierno más duro de Solitas lo inspeccionaron. «Di algo, maldito seas», maldijo en su mente, pero todo lo que salió fue un gorgoteo de dolor. Quería gritarle al diablo hecho carne, exigirle respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué matar a su gente? ¿Por qué profanar así su paraíso? Sin embargo, al final, el falso profeta se negó a dignificarlo con una respuesta. Su dedo apretó el gatillo y el hombre no supo nada más. El rostro indiferente de Jaune fue lo último que vio. Eso fue morboso. Susurró Mercurio. Por un lado, son parte de un Atlas loco que intenta matar a Jaune. Empezó Nora. Por otro lado, son solo personas que intentan hacer su trabajo para derribar a alguien a quien han sido condicionados a ver como una amenaza. Ren terminó. Desordenado, pero efectivo. Jaune resumió. Su marioneta sin nombre se derrumbó en un chorro de sangre después de que sus cuerdas fueran cortadas a la fuerza. La posesión Vigor había demostrado con creces su valor si el campo de cadáveres era algo por lo que pasar. Pero no fue perfecto. Aún no. Voy a necesitar más sales. Jaune hizo una mueca, el hambre sobrenatural generada por sus reservas agotadas lo carcomía desde adentro. Un picor constante que no desaparecía hasta que se llenaba. Sacudiendo la cabeza, Jaune comenzó a buscar en los bolsillos de los caídos, despojándolos de todo lo que valía la pena. Un puñado de silverables, munición extra y el premio mayor, una pequeña botella de salts. Al descorcharlo, Jaune lo vació por completo, exhalando aliviado al sentir que el hambre disminuía. No fue suficiente para reponer por completo la cantidad gastada, pero al menos redujo el hambre a una sugerencia ignorable. Esto no me va a seguir de regreso a Vale, ¿verdad? Jaune sopesó la botella vacía antes de tirarla. Ya tenía suficientes problemas con una bebida, realmente no tenía más en su plato. Tal vez el resto del vigor ayude. Jaune murmuró. El vigor de la posesión todavía no estaba completo, podía sentir que buscaba cosas que deberían estar ahí pero que simplemente no estaban. Mientras tanto, solo tendría que sortear el costo prohibitivamente alto de salts. Al menos, el otro gran inconveniente del vigor se resolvió fácilmente. Los objetivos en vivo venían con la opción de autópago express, los mecánicos, por otro lado, no. La aplicación juiciosa del Skiook era una solución viable al menos, como lo atestiguaba la torreta permanentemente fuera de línea. Ah, claro, el hechizo de control mental de mierda en realidad puede volverse más fuerte. Torchwick negó con la cabeza y suspiró teatralmente. Llama a los bomberos, una bala en la cabeza silenció al policía que se retiraba. Jaune corrió detrás de una pared mientras los disparos continuaban resonando, las balas se estrellaron inofensivamente contra la barrera de ladrillos. Recargando apresuradamente su pistola, Jaune esperó una pausa en el tiroteo antes de salir para devolver el fuego. Ya habían llegado refuerzos adicionales antes de que tuviera la oportunidad de escapar de la maldita isla y, si los gritos eran algo a lo que atenerse, incluso más estaban en camino. TCH, bomberos, ¿qué van a hacer? ¿Dispararme con una pistola de agua? Jaune disparó una ráfaga de posesión hacia un soldado que lo flanqueaba, lo que obligó al hombre a volverse contra sus camaradas y servir como una útil esponja de balas. Oh, él no solo tentó al destino así. Crow se enderezó. Creo que lo hizo. Dijo el verano. Siento que se avecina un sufrimiento inminente. Añadió Taiyan. Las calles se tiñeron de sangre mientras Jaune avanzaba. Hasta ahora, se había enfrentado a nada más que policías fuera de su alcance, armados con poco más que pistolas y porras. Pero el indulto no duraría para siempre, ya estaban llamando a los bomberos, lo que sea que eso signifique. Sin embargo, claramente fue una escalada, y eventualmente lanzarían al ejército contra él si se negaba obstinadamente a morir. Tráenos a la chica que dijeron, será fácil, dijeron. Esto no estaba en la descripción del trabajo. Maldijo, clavando el gancho celestial en el estómago de un hombre, destripándolo.
Gun volvió a levantarse en busca del siguiente objetivo. Todo lo que se entrometió en los oídos de Jaune fue el sonido de su propia respiración dificultosa. Esos fueron todos. Mierda, voy a estar frito a este ritmo. Jaune bajó un poco su arma, todavía en alerta máxima por si alguien intentaba hacerse el tonto. Pero no le llegó ningún grito de guerra demente, ninguna oleada repentina de disparos, nada. El viento cambió en su contra, reemplazando el hedor a sangre y pólvora por una brisa caliente y un olorcillo a cenizas. Jaune frunció el ceño y volvió a oler, definitivamente algo ardiendo, y cerca también. Al acercarse a una puerta que le impedía avanzar, Jaune empujó contra el metal desagradablemente cálido y sintió que la barricada cedía bajo su fuerza, aunque lentamente. Entonces, de repente, la temperatura se disparó. Se está poniendo caliente, ¿qué está pasando? Arde en el nombre del profeta. Los ojos de Jaune se abrieron como platos y apenas logró tirarse a un lado antes de que la puerta fuera arrancada de sus goznes. Una ola de llamas rojas y doradas se elevó sobre su cabeza y le chamuscó el pelo. Jaune maldijo y se alejó rodando, desesperado por escapar del calor que lo consumía todo. Oh genial, Jaune se puso de pie y corrió por donde vino, bolas de fuego explosivas volando por encima y detonando contra tiendas vacías. El bombero era literalmente un hombre en llamas que incendiaba todo y, a pesar de la situación, Jaune se encontró riendo levemente. Ah, bombero. Yang se rió suavemente. No Yang. Mal juego de palabras. Mal. Ruby insistió en vano. Debo estar perdiendo la cabeza. Sacudió la cabeza. Ahora no era el momento de apreciar los juegos de palabras, tenía que matar al infierno ambulante o sería cocinado vivo cuando toda la isla se incendiara. Levantando su pistola, disparó 2 tiros, viendo chispas cuando las balas impactaron en el traje de metal del bombero. Si le dolía, el bombero no dio señales de ello, simplemente siguió avanzando arrastrando los pies, arrojando glóbulos explosivos de muerte en llamas, mientras gritaba una mezcla de adulación religiosa y demandas agonizantes de que el calor amainara. Un orbe de fuego explotó junto a Jaune, rociando su brazo derecho con gotas de fuego sobrenatural parecido a un líquido y un grito irregular de agonía salió de Jaune. Casi dejando caer su arma, Jaune se dio la vuelta y corrió, golpeando desesperadamente las llamas. Afortunadamente, el resto de su ropa no se encendió, simplemente se carbonizó y las llamas se extinguieron sin nada que las alimentara. Jaune miró sus heridas y casi vomitó, el repugnante hedor de la carne quemada no ayudaba en nada. ¡Ar! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Jaune siguió corriendo, sin atreverse a detenerse. Era un tonto, por supuesto que Atlas tendría sus propias tropas mejoradas de vigor, y dado lo ridículamente devastadora que podía ser la posesión, por supuesto que los otros Vigors también serían pesadillas absolutas. Rompiendo la cerradura de un casillero de emergencia, Jaune lo abrió y exhaló aliviado cuando vio el botiquín adentro. El bombero todavía estaba un poco detrás de él, dándole unos segundos preciosos para rasgar la botella de antiséptico. Mordiendo un rollo de gasa, quitó la tapa y vertió el contenido sobre sus quemaduras. ¡Ah! Gritó y mordió con fuerza mientras su brazo ardía con la furia de 1000 soles. Puntos bailaron a través de su visión mientras enjuagaba rápidamente la herida y la envolvía con un vendaje. No era una solución limpia, bonita o a largo plazo, y sus viejos amigos médicos del ejército probablemente le darían una bofetada por el trabajo descuidado, pero aguantaría hasta que pudiera llegar a un lugar seguro. Todos corren. Todos mueren. La muerte es un tributo. Los gritos dementes del bombero amplificado por vigor enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Jaune. El monstruo ya lo había alcanzado. No es la mejor imagen de la cordura. Ozpin negó con la cabeza y tomó un sorbo de su taza en silencio. Locos, están todos locos. Toda la ciudad está loca. Ironuot gruñó, al ver tal perversión de su orgulloso reino herido físicamente. Krag, no puedo disparar así. Maldijo, con su brazo alternando entre un tormento abrasador y un entumecimiento que le picaba, sostener la pistola era todo lo que podía manejar.
No había ninguna posibilidad en el infierno de que pudiera apuntar y disparar. Sin un lugar al que correr y sin una forma real de contraatacar, los ojos de Jaune se posaron en una pequeña botella de sales que aún estaba en el casillero. Agarrándolo, lo bebió justo cuando el bombero doblaba la esquina. Sintiendo que sus reservas se reponían, disparó una ráfaga de posesión al mismo tiempo que el bombero le lanzaba una granada en llamas. Jaune se tiró dolorosamente al suelo, la visión se le nubló cuando golpeó su barbilla contra el implacable adoquín. Afortunadamente, fue suficiente, la granada atravesó el lugar donde había estado su pecho hace un segundo, chocando contra un árbol e inmolándolo. El bombero, por otro lado, nunca tuvo la oportunidad de esquivar. Su traje era demasiado engorroso y los pocos pasos que dio se explicaban fácilmente por las capacidades de búsqueda del espectro de posesión. Las energías esmeraldas se arremolinaron a su alrededor, hundiéndose a través de la corona de llamas y el traje de metal para arrebatarle el control. E inmediatamente, Jaune pudo sentir que algo era diferente en este objetivo. La posesión no permitía el control total a diferencia de los policías, si era el vigor el que lo impulsaba o alguna otra cosa, Jaune no lo sabía. Todo lo que sabía era que no había forma de obligar al bombero a que se quitara voluntariamente la bobina mortal y el límite de tiempo de su control era mucho más corto. «Quítate tu maldito casco». Jaune escupió y se puso en pie tambaleándose. Cambiando su pistola a su mano izquierda, se arrastró hacia adelante mientras el bombero luchaba por quitar el casco de acero sólido que parecía soldado. Bien. Por las malas que son. Jaune marchó directamente hacia el bombero poseído, haciendo todo lo posible para mirar al demonio hecho por el hombre a los ojos a través del casco sin rasgos distintivos. Sintiendo oleadas de calor inundarlo, Jaune lo miró con furia y empujó su pistola justo en una pequeña costura entre el casco y la placa del pecho. Con un suspiro tembloroso, apretó el gatillo repetidamente. El arma pateó contra su palma y el estampido de la pistola resonó a través de la plaza silenciosa. Sangre ardiente salpicó por todas partes y el bombero cayó, muerto antes de tocar el suelo. Con su partida, las llamas sobrenaturales se extinguieron y el calor agobiante se desvaneció. Jaune respiró hondo otra vez, ignorando el hedor a hollín y cenizas para inspeccionar el cadáver retorcido. ¿Qué diablos te hicieron? El traje de metal era más una prisión que una armadura en una inspección más cercana, todo soldado remachado, no estaba diseñado para salirse una vez puesto. Y Jaune tenía la profunda sospecha de que el traje era menos para la protección del bombero y más, para contener las llamas en su interior. La carne fuertemente carbonizada visible a través de algunas de las costuras dio crédito a la teoría. Mierda, eso está mal. Mercurio hizo una mueca. ¿Es esta otra de esas variantes hermanitas?, preguntó Esmeralda. Bastante cerca, los bomberos son criminales reformateados. Esos trajes son sus prisiones y el vigor que los impulsa a su dolorosa penitencia. No pueden escapar del calor y sus mentes se han derrumbado por mucho tiempo en este punto. Entre la promesa de una liberación final y el lavado de cerebro, este es el resultado. Respondió Blanco. Sí, la devoción religiosa y el impulso de escapar del dolor también son excelentes motivadores. Cinder murmuró, pensando en Tyrian y su propio pasado oscuro. Beso del diablo. Jaune se desvaneció, sosteniendo una botella de vigor que se había soltado del cadáver, casi con seguridad el vigor responsable de la destreza del bombero. Jaune lo sostuvo en la mano, debatiendo si beberlo o no. Por un lado, su uso excesivo era claramente perjudicial, una mirada al bombero se lo diría a cualquiera, sin mencionar todos los gritos para que cesara el dolor. Pero por otro, bueno, solo se vive una vez. Tomada la decisión, Jaune bebió profundamente. Tosiendo y doblándose, el vigor ardió en su estómago, literalmente. La visión de Jaune se nubló y un calor terrible lo inundó, incinerándolo desde adentro hacia afuera. Una vez más gritó, y su grito se intensificó cuando miró su mano izquierda, las llamas lamieron con avidez su carne, la mayor parte ya consumida hasta que solo quedó el hueso ennegrecido. Luego, tan rápido como comenzó, las alucinaciones se desvanecieron y la realidad se volvió a enderezarse, los únicos efectos persistentes fueron un ligero calor en su estómago, como si acabara de beber una botella de whisky. Arg, eso no fue una muestra.
Sintiendo la forma de la nueva plantilla Vigor, Jaune exhaló un suspiro de alivio. Cualquiera que haya sido el trato del bombero, no era normal. En lo que respecta a la palabra normal, podría aplicarse a la magia de todos modos. Él no estaba caminando en llamas en cualquier caso. Ahora, solo necesitaba encontrar un lugar para sentarse y tratar adecuadamente su brazo lesionado. Vigores poderosos o no, no lo hicieron inmortal ni un poco más resistente que el hombre promedio en la calle. Lo bueno era que las calles estaban despejadas de nuevo, no más policías ni bomberos corriendo sedientos de su sangre. Al menos no lo dijo en voz alta esta vez. Dijo Crow. No quemarse es algo bueno. Jaune asintió con furia. Apoyándose con cautela contra la puerta, el brazo bueno de Jaune se deslizó hacia arriba, envolviendo los dedos alrededor de la aldaba. Dándole un pequeño empujón, la puerta del restaurante Blue Ribbon se abrió ligeramente. Envalentonado por la falta de una bienvenida hostil, Jaune dio otro pequeño empujón y se deslizó en el silencioso restaurante, cerrando la puerta detrás de él. Corriendo de un extremo a otro, Jaune no vio a nadie alrededor excepto a un cliente muy borracho y muy dormido que babeaba en la parte superior de la barra. La parte cínica de él insistió en poner una bala en la espalda del hombre, en caso de que estuviera fingiendo. No tiene sentido dejar viva una amenaza potencial. Fue su maldita culpa por dormir durante la evacuación masiva. Su lado más razonable se burló de la idea. Ya había estado tan borracho antes, de ninguna manera el cabrón se despertaría antes del mediodía de mañana, y para entonces ya se habría ido. Ya había habido suficientes muertes ese día y, si su suerte era algo por lo que pasar, habría más asesinatos por hacer más tarde. Estaba aquí para recuperar a una chica, no para regar el suelo con sangre inocente. Afortunadamente, la razón ganó. Guardando su pistola, Jaune se hundió en una silla vacía, haciendo una mueca cuando su brazo herido rebotó en el reposabrazos. Tenía hambre, sed, cansancio y dolor, dos de esos puntos que podía arreglar ahora. Cuando los otros clientes abandonaron el lugar junto con el personal, dejaron mucha comida y bebida. Agarrando un bistec a medio comer, Jaune lo desgarró como una bestia hambrienta antes de acompañar la comida con una botella de refresco. Parece que tenemos compañía. La voz de Crow que venía justo detrás de Jaune lo hizo farfullar y casi ahogarse con la comida. Dándose la vuelta, Jaune vio al hombre parado detrás de la barra, limpiándola casualmente con un trapo. ¿Cómo? Eso hacemos. Raven intervino, entrando en la habitación cargando una bandeja con una especie de petaca de aspecto extraño. Por alguna razón, brillaba y cambiaba de color cada 2 segundos, por lo que resultaba doloroso mirarlo. ¿Por qué me sigues? Jaune les espetó. Esto se estaba poniendo ridículo. Primero el paseo en bote en la tormenta, bien, ellos estaban allí para brindar transporte. Luego apareciendo en el recinto ferial, también bien, los que lo enviaron querían que alguien se asegurara de que hiciera su trabajo. Si pueden estar en cualquier lugar, ¿no podrían haber ayudado antes? Preguntó Weiss. Sí, en realidad, no pueden simplemente teletransportar a Jaune o sacarme de la torre. Jan cuestionó. No son omnipotentes, hay límites para lo que pueden hacer. Si pudieran arreglar las cosas por sí mismos, ya lo habrían hecho. Pero sus esfuerzos personales no han llevado a ninguna parte, por eso están intentando esto con Jaune. Ahora, dijo en blanco, no lo entiendo, que yo sea bueno matando. Pero, ¿qué hace que sea necesario ser otro yo para hacerlo? Preguntó Jaune. Quiero decir, esa pizarra con el recuento de cabezas, si no tuve éxito todas esas veces, ¿por qué seguir intentándolo? Porque este conjunto de eventos es el único que conduce al camino en el que el profeta ya no es una amenaza. No se trata de las habilidades de Jaune Arc, se trata de una sola elección que debe hacerse. Respondió Blanco. Aparecer de la nada en un restaurante casi vacío solo para molestarlo. Ni siquiera los oyó entrar. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Ya estuvimos aquí. Cuervo dijo. ¿Por qué nos sigues? Agregó Crow. Jaune suspiró explosivamente. Correcto, estos dos nunca habían oído hablar del concepto de respuestas directas. Discutir con ellos era un ejercicio de frustración. Ignorándolos deliberadamente, Jaune volvió a devorar su primera comida en lo que pareció una eternidad. ¿Aperitivo? Preguntó Raven, tendiéndole la bandeja.
Jaune le lanzó una mirada de incredulidad. Sí, algunos licores elegantes tenían colores realmente elegantes que los acompañaban, algunos alcoholes ilegales más cuestionables también tenían esa cualidad. Pero de ninguna manera ese frasco contenía ningún tipo de alcohol que él supiera. Lo encontrarás útil en un apuro. Crow intervino. La diferencia entre la vida y la muerte. Cuervo repitió. Bien, dámelo aquí. Jaune refunfuñó y arrebató el frasco de la bandeja. ¿Qué demonios? Habían sido útiles hasta ahora aunque molestos, era poco probable que dejaran de serlo ahora. Tal vez era algún tipo de vigor y no estaba diciendo que no a eso. Apenas había terminado de tragar cuando su visión se puso roja. Una punzada de dolor atravesó todo su ser antes de desvanecerse. Oh no, ¿qué fue eso? Sorprendente. Raven levantó una ceja antes de hacerse a un lado, permitiendo que Jaune pasara. ¿Sorprendente que funcionó? Preguntó Crow. Sorprendente que no lo haya matado. Cuervo dijo rotundamente. Su expresión completamente desinteresada y aburrida y su forma de hablar casi monótona hicieron que Jaune se preguntara si habían tenido esta conversación antes. Supuso que debería estar enojado porque le dieron algo que podría haberlo matado, pero simplemente no pudo reunir la ira. Todo lo que tenía para ellos era cansancio. Pero un campo magnético repulsivo alrededor del cuerpo puede ser útil. Crow opinó. ¿Un qué? Pirra parpadeó. Es un campo de fuerza. Dijo en blanco. ¿Aura? Preguntó Jaune. No. Un campo de fuerza real. Dijo en blanco. Si no te mata. Cuervo se encogió de hombros. Punto justo. Crow concedió. Jaune negó con la cabeza y suspiró de nuevo. Estaban regresando a otra discusión y por el bien de su cordura, decidió hacer un movimiento primero. Incluso en un mundo extraordinario con ciudades voladoras y magia, pertenecían a su propia categoría de extraños. Quizás fue instinto o simplemente sentido común, pero algo le advirtió a Jaune que se mantuviera alejado de ellos, algo primitivo. No importa. Tomaría ayuda cuando se le ofreciera. Lo que fuera necesario para sobrevivir en el trabajo y recibir el pago. Al mirar por la ventana, pudo ver naves de guerra que pasaban volando, gritando advertencias a la población para que estuvieran atentos al falso profeta. El cielo sabía que lo necesitaba con toda la ciudad exigiendo su muerte. Tráenos a la chica y borra la deuda. ¿Por qué las cosas nunca pueden ser fáciles? Con eso, la pantalla se volvió negra y las luces volvieron a encenderse. Quería ver más. Nora gimió. Quizás en otro momento. Dijo en blanco. Preferiría no tener que volver a ver esa bastardización de mi reino nunca más. Ironwood gruñó y salió corriendo. Está enojado. Dijo Crow. ¿Qué pasa con el colmillo blanco de ese mundo? Blake preguntó, ya temiendo la respuesta. Si Whitefang era militante en su mundo, ¿qué tal un mundo donde la discriminación y el abuso se habían incrementado a 11? Se esconden en las sombras y sabotean todo lo que pueden, pero les falta potencia de fuego. No tienen la capacidad de enfrentarse al poder de Atlas. Respondió el blanco. Siento un pero ahí. Dijo el invierno. La situación es un polvorín esperando la chispa adecuada. Dijo en blanco. Como un falso profeta matando a su manera a través de la ciudad. Oh, sí, la ciudad va a arder. Mercury se rió entre dientes e hizo ademán de irse también. Uno por uno, la audiencia fue saliendo hasta que Blanc fue el único que quedó. Al verlo Circe, permaneció flotando en el aire por un momento antes de desaparecer. Lista de reparto. Jaune Ark / Tai Yang Xiaolong como Walker DeWitt / Zachariale Comstock. Ruby Rose / Yang Xiaolong como Anna DeWitt / Elizabeth Comstock. Crow Raven Branwen como Robert T. Rosalind Leutese. Jax Schnee como Jeremías Fink. El colmillo blanco como de Vox Populi. Las escarlatinas como la pareja interracial. No mencionado. Rosa de verano como Annabelle DeWitt / Lady Comstock. Sienna Khan como Daisy Fitzroy. James Ironwood como Cornelius Pizarra.